Hola, buenas noches a todos, todas y todes, ¿cómo estáis? Hoy estrenamos programa, es una sección que tenía muchísimas ganas de traer al canal y es la de Mujeres en Juego. Así que no voy a esperar mucho más porque esta noche no estoy sola, estoy acompañada por dos pedazos de profesionales y de personas que han querido aventurarse en mi estreno. Y nada, y la primera invitada a esta sección de Mujeres en Juegos es Laura Shiva, que si ella está lista, le doy paso y presentamos juntas. ¿Sí? Dice que dale, perfecto. Pues bueno, quiero saludaros a todos, pero enseguida lo hacemos con Laura dentro. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Un poco de viernes. Ya sabes que, bueno, la energía de la semana está un poco ya en mínimos, pero bien, muy ilusionada de estar aquí. Me hace como mucha ilu. A mí también, bueno, que sepas que ya la gente del chat y la gente del canal tenemos un grupo de Telegram que ya me conocen y hablamos cada día. Les había dicho toda la semana que íbamos a hacer este directo desde el momento en que planeamos fecha y nada, yo estoy súper emocionada y también un poco nerviosa de confesar. Es la primera vez que voy a hacer una entrevista a gente que conozco menos de cada día. Hemos estado haciendo unos podcasts, pero es la primera vez que hago yo una charla, entrevista con alguien que tengo un poquito menos de confianza, pero bueno, comentaros que Laura no es del todo una persona que no haya conocido antes, porque tuve la suerte de conocerla hace unos meses en FemDevs, en un meetup de Barcelona. Y bueno, para que la gente que no conozca el canal, que sepa que Cosievex es un canal de Twitch que nació hace solo un año, porque yo empecé a jugar a videojuegos y a streamear hace muy poquito. Y nada, y por mi pasión por entender los videojuegos, saber si habían muchas mujeres, este hobby podía ser algo de lo que yo pudiera disfrutar y demás, en mi mundo de investigación pues descubrí que había mucho que aprender. Y para mis streams pensé que qué mejor que aprender de este mundo de videojuegos contando las historias de personas que estaban dentro, ¿no? Y ahí es como yo, como mujer y creadora de contenido de videojuegos y sin saber nada, me fui a Barcelona a un meetup donde conocí a Laura. Y resulta que Laura se prestó para venir al estreno de Mujeres en Juego y nada, y ella misma que se pueda presentar, pero básicamente Laura lleva bastantes años trabajando en la industria y me hace muchísima ilusión pues tenerla aquí esta noche. Jolín, me da como mucha ternurita, me apetece como abrazarte virtualmente. No estés nerviosa, que todo sale al final siempre. Y un honor estar aquí en este primer programa, por decirlo de alguna manera, primer podcast, primer Mujeres en Juego en general. Me interesa mucho como este tipo de actividades porque es un poco como dar voz y hablar de cosas que muchas veces están opacadas en el mainstream, así que muchas gracias por hacer este tipo de secciones. Y bueno, yo qué contar de mí, pues que hago cosas. Siempre, como te digo siempre, soy un culo inquieto y me encanta aprender, me encanta montarme a todo como viste a esto, todo lo que me parece interesante o que creo que pueda aportar tanto a nivel personal a mí misma como a la comunidad, siempre estoy a favor, con lo cual suelo meterme en millones de saraos y problemas, más de los que mi salud debería poder aguantar, la verdad. Sí, muchas gracias porque yo tuve la suerte de conocer a Laura en el Meetup y en el Meetup ella ya hizo una hora de recorrido sobre su historia vital que le voy a preguntar hoy porque no me voy a cansar de escucharla y seguro que tiene mil anécdotas que se dejó sin contar aquel día, pero me hizo mucha ilusión porque el meetup era sobre mujeres, videojuegos y éxito y qué era para nosotras y qué había supuesto en nuestra vida y demás. Y tuve pues la suerte de poder escuchar pues la trayectoria de Laura. Pero como el programa va de mujeres en juego y precisamente yo me he unido a este juego pues muy tarde, me gustaría pues eso, poder hacer con vosotros esta noche durante un ratito. Luego vendrá una invitada que es Tatiana Delgado, otra compañera, un poco más tarde
contar su historia, pero sí que me gustaría pues poder preguntarle a Laura pues sobre sus inicios, sobre su actualidad laboral, cómo llegó al día de hoy y bueno, y ver un poco su punto de vista sobre el mundo de los videojuegos en general, el coleccionismo, el hobby y cómo ve el sector, los eventos y todo lo que a ella le atañe. Así que quiero hacerle un aviso al chat. Tenemos aquí a Tony, muchísimas gracias a mi marido haciendo de moderador. Quiero dar las gracias a todo el mundo que seguramente hoy venga nuevo al canal, gracias a que está Laura aquí. Que bueno, que es una persona seguro muy querida y muy conocida dentro del ámbito de los videojuegos, sobre todo los videojuegos indies españoles, no lo dudo. Pero deciros que no voy a interrumpir mucho a Laura y igual la conversación, porque igual no me doy cuenta, estoy muy ensimismada en la propia conversación, pero daros a todos las gracias, un besico y agradeceros los follows, las suscripciones y los comentarios. Sí que me gustaría poder dejar unos minutos al final, así que guardaros las preguntas, porque si ponéis ahora igual ni las leo. Pues si le queréis preguntar algo a Laura y pensáis que es interesante para la conversación, no os cortéis, podéis hacerlo durante el directo, pero si veis que no lo leemos, al final tengo aquí el relojito para hacer preguntitas y que podáis participar de Laura, que bueno, que espero que no sea la última vez que esté aquí, pero intentaremos exprimirla al máximo. Así que nada, daros por todos por saludados, ¿vale? Tony está aquí intentando hacer de todo por YouTube y por Twitch. Y Laura, lo mismo, si ves algo interesante en el chat, no dudes en pararlo y comentas, ¿vale? Voy a poner un poco de música de fondo muy flojita, a ver qué tal la oís, me decís si está muy alta, ¿vale? Se siente como más hogareño todo, ¿no? Con un flow, un lofi de fondito. Sí, exactamente. El lofi desde que llegó a mi vida ha llegado para quedarse. El mío también. Desde la pandemia se escucha God. Vale, good, vale, perfecto. Venga. Pues, Laura, yo te conozco como, vamos, una súper culo inquieto, mujer que trabaja en el mundo de los videojuegos, pero en diferentes ámbitos. Y conozco tu faceta de Power Up Plus y también conozco tu faceta en Indie Dev Day, pero ¿nos podrías explicar todos un poquito a la gente que te conozca menos ahora qué rol tienes, en qué proyectos estás metida y cuál es tu aportación a ellos? Vale. A ver, resumidos. Diferentes, pero básicamente lo que hago ahora mismo es organizar saraos de videojuegos. Cuando digo saraos me refiero a que no hago solo pues el Indie Dev Day, que obviamente si no lo conocéis es un evento enorme enfocado en videojuegos indie que se hace aquí en Barcelona, que es como lo que casi todo el mundo conoce. También hago eventos más pequeños o colaboramos con eventos más pequeños para intentar que la cultura del videojuego, o sea, el videojuego es cultura al fin y al cabo, que llegue un poco pues a todo el mundo, no solo a la gente que ya nos nacimos casi con ellos o que nos gusta desde pequeños, sino a gente ya muy mayor, por ejemplo, por ancianos, a niños pequeños que están empezando, que vean que hay un poco más de videojuegos que el Fortnite y Roblox y etcétera, ¿vale? Que hay más allá. Adolescentes y toda esta gama, también que vean que se puede elegir el desarrollo de videojuegos en España como una profesión. Entonces eso sería como un ámbito, ¿no? O sea, es en plan de hacer saraos. Saraos de todo tipo. O sea, a nivel cultural, a nivel de industria, a nivel de la mujer. También colaboro muchas veces con FENDEVS. También doy talleres ayudando a Guild Make Games. Por ejemplo, que dan talleres en colegios. Es una asociación que da talleres en colegios para niñas de desarrollo de videojuegos. Es como la parte más ayudar a la comunidad. Sí, más comunitaria. Y por otro lado, pues soy programadora, quiero decir, a ver. Sí, en LinkedIn así consta. Es programadora full stack especializada en código legacy. Suena tan aburrido como es. A mí me gusta. Me lo tienes que traducir. Sí, básicamente soy programadora, ahora mismo mi último trabajo era programadora web, pero full stack, o sea, toco todo, desde la parte de atrás del todo de backend, servidor, todo este rollo, a la parte frontend y todo, o sea, todo. Básicamente un producto. Y el código legacy significa código que está anticuado, código pues que normalmente hay que modificar o hay que mejorar y que nadie toca. En plan de código de 2015, que nadie sabe cómo llegó ahí y es en plan de para ti, para tú, arréglalo.
Pues a mí eso me gusta mucho, es como mi pasión. Y también tengo la otra faceta más de enfocada a videojuegos, que soy programadora, obviamente, porque ya que estaba en un sitio hice el salto al otro. Y también me gusta el game design. Me interesa mucho los game studies y la parte de game design. Ahora mismo estoy aprendiendo Godot, porque dije, me sobran 2 horas aquí, ¿voy a dormir? No. Voy a aprender Godot. Está siendo divertido, vamos a dejarlo ahí, porque nunca he tocado Python, que es el lenguaje que usa, o GDScript. Y bueno, Python. GDScript es parecido al Python. ¿Y qué más qué más me gusta hacer? Así creo que es lo que está ocupando ahora todo mi tiempo. Y luego tengo la otra faceta ya más profesional 100%, que es ser directora de Power Up Plus ahora mismo, que es si no lo conocéis, es una preincubadora con perspectiva de género, es una preincubadora de videojuegos que este año estamos a ver si podemos lanzarlo con una pequeña modificación para poder ayudar un poco más a estos equipos, tanto a los equipos que ya tienen un proyecto formado, como a los equipos o a desarrolladores que están solos en el mundo, quieren formar un equipo y enseñarlos a cómo se trabaja y todo este rollo. Tiene como 2 focos, a ver si podemos hacerlo este año, si el proyecto sale adelante, porque creo que puede ser muy interesante. No me salen las horas al día ni a la semana de jornada. Laura, ¿cómo organizas el tiempo en todos los proyectos que me estás contando? Por ejemplo, por la Indie Dev Day, y he estado escuchando varias entrevistas vuestras, la verdad que me he empapado bastante antes de este directo de hoy, no sabía cómo quitar los nervios, y estaba viendo que es bastante cíclico el tema de preparación que tenéis que hacer cada año, porque Indie Dev Day pues requiere de ayudas y demás, ¿no? Pero este año os habéis profesionalizado un poquito, el equipo ha ampliado, pero sigue ocupando gran parte de vuestro día a día, ¿no? Explícanos un poco cómo organizas tu día a día entre todos estos proyectos. Hay algunos que son más circunstanciales, a los que igual hay un evento, pero habrá otros que son constantes, ¿no? En tu semana, y aparte estudias. Sí, a ver, me organizo mal, como digo siempre. Me organizo mal no en el sentido de que no me sepa organizar, sino en el sentido de que el tema de la conciliación no está bien. O sea, hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, siempre digo lo mismo, porque el tema de hacer autocrunch, o sea, de trabajar más horas de las que debo, creo que yo estoy mejor que Dani, que es el director de la feria de Indie Dev Day, que él va peor aún en ese aspecto, porque creo que he trabajado más que yo todavía me digo... Mal. Cuando os automotiváis a seguir al barro, mal. Eso, pero básicamente ahora mismo es dividir las horas que tienes. O sea, utilizo muchas aplicaciones tipo pues, Calendar, Notion, tengo alarmas, cosas así para intentar dividir los tiempos y dividir en el día o en la semana a qué voy a enfocar las cosas. El problema también es que son trabajos para los que viajas mucho, te mueves mucho. Sí, cierto. Y eso es una problemática. Por ejemplo, esta semana tenía solo que ir a Barcelona Games Creators. Entonces, claro, pues ya tienes que desplazarte aquí al lado. Vivo cerca, tengo suerte, pero bueno, ya tienes que desplazarte ahí, estar en un evento, estar un ratito y luego vas a casa y siempre ves gente, te vas a hablar, bueno, las cosas se alargan. Entonces eso ya te ocupa como mucho más tiempo, porque no es solo el trabajo que tienes pre-evento, ya sea cual sea su longitud, sino el evento en sí y el post-evento, porque obviamente tiene su post-trabajo de justificaciones, tickets, hablar con gente, pagar gente, cosas. Sí. Es complicado. ¿Y la Indie Dev Day versus el trabajo de programación, por ejemplo, se compagina bien? O sea, ¿tú puedes trabajar media jornada, una jornada de programación y haces lo de Indie Dev Day y todo lo demás? ¿O cómo es eso factible? Porque entiendo que también los roles en Indie Dev Day igual pues están organizados para que cada uno tenga su función, ¿no? Igual así os permite más flexibilidad. No. Hay demasiado trabajo, ¿no? El año pasado, o sea, nos profesionalizamos, la parte que decías que fue por salvar vidas ya. O sea, tuvimos que tomar una decisión porque realmente, sobre todo el año pasado, llegó un momento crítico a nivel de salud, sobre todo yo a nivel de salud y Dani sobre todo, que éramos los que más carga de trabajo llevábamos, Chris también, Ana también, acabamos las 4 y Raquel, la pobre que vino también. Acabamos con una carga de trabajo demasiado, porque hacíamos un trabajo de 8 horas, real, claro. Sí, eso. que además yo en mi caso tenía que formarme, también aparte porque al ser full stack era stream programming, bueno, es una forma de trabajar como muy exigente y con código bastante antiguo que hay que ir aprendiendo idiomas, sabes que hay que ir aprendiendo lenguajes y cosas sobre una marcha que no sabes,
Entonces, y además de mi trabajo 8 horas, tenía que formarme para mi trabajo 8 horas y luego tenía todo lo demás. Sí. Y No dormir. No, ya no era lo dormir, es que no No teníamos... vacaciones, no fin de semana. Yo llevo sin vacaciones años, porque claro, el evento fue creciendo de una forma muy... ¿cómo decirlo? Muy biológica, no es la palabra. Sí, muy natural, ¿no? Muy exponencialmente. Tiene un nombre, pero no me sale ahora mismo la definición. De manera que no nos fuimos casi dando cuenta en plan de un paso más, hasta que... Bola de nieve. Bola de nieve. Que hay que tomar una decisión porque no podemos, o sea, no puedes dedicarle el tiempo que el evento realmente necesita. Claro. Porque no, es físicamente imposible y tienes un cuerpo nada más. Y yo ya estoy mayor, no tengo yo tanta energía. O sea, no puedo vivir a base de bebidas de cafeína, no se puede. De Monster, sí. Entonces decidimos, se acabó el contrato donde estaba trabajando y dije, bueno, pues, ¿por qué no puedo intentarlo? ¿Qué me puede pasar lo peor? ¿Ser pobre y volverme a Asturias? Bueno, pues ya está, ¿sabes? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo haces? Y mi pareja decidió también tomar esa decisión de tomarlo. Si os interesa a nivel monetario, os puedo decir que la decisión a nivel monetario no es buena. Es a nivel... O sea, porque Indie Dev Day está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro. O sea, es un evento sin ánimo de lucro. No sacamos dinero ni rédito económico de hacer el Indie Dev Day. Entonces, como comprenderéis, económicamente un programador está mejor. Sí, seguramente es fácil la asignación. Sí. ¿Y cómo llegas? Luego quiero preguntarte un poquito más de Indie Dev Day. Además, justo hace poquito habéis publicado ya las fechas para este año, que con mucha ilusión, el año pasado fue mi primer evento de videojuegos en el que, bueno, mentira, fue el segundo del año, en mi época de jugadora, que empezó con 35 años. Mi primer evento de videojuegos fue la Retro Barcelona en mayo, pero yo estaba muy pez yo empecé a streamear y a estar en el mundo de conocer gente que hacía lo mismo que nosotros en febrero, y fue en mayo que casi no me enteré y estuvimos muy poquito tiempo en ese evento, pero donde yo realmente disfruté como una niña fue en el Indie Dev Day, que fue en septiembre, cuando ya entendía un poco más lo que estaba pasando a mi alrededor, donde muchos de los títulos pues o me sonaban o incluso muchos los conocía antes de ir al evento, y me hizo muchísima ilusión saber que eran españoles. Así que tengo muchísimas ganas de ir a esta segunda edición en mi vida, que creo que ya es la quinta vuestra. Es que no sé cuántas vamos. Es que el otro día estamos hablando que mi cerebro ya no retiene tantos datos. Y creo que vamos como 6 o 7 ya. 6 o 7 ya. Bueno, porque fueron 2 en el Canódromo de Barcelona, una online, 2 en Cocheres de Sants. Y la Farga, o sea, esta es la 7ª. Me voy a poner aquí la pantalla. Y nada, y os pongo aquí el link del perfil de Twitter de Indie Dev Day, que por cierto, los tenemos aquí en el chat al equipo y a las personas que están detrás. Gracias. He visto que gracias. Dani o alguien del equipo nos decía orgánico, crecimiento orgánico. No, es Dani seguro, porque es el que tiene como digo siempre, la forma de hablar esta de empresa, ¿sabes? Es el que tiene los conocimientos de las palabras buenas. Que luego yo lo voy robando. Vais por 7. Bueno, pues que sepáis que después de... Este directo se subirá a YouTube y a iVoox, y todos los links de tanto de Laura como de Tatiana como de Indie Dev Day y demás empresas y proyectos en los que ella esté, pues os vamos a poner también en la descripción de los vídeos que van a quedar para la posteridad. Pero aquí tenéis, ya os he pasado el link de Twitter y además tienen la página web. Está en construction ahora y va a cambiar brevemente con todas las noticias que vamos a tener del año que ya estamos, pero básicamente aquí podéis ver un poquito cómo fue el año pasado, que fue increíble, que era enorme, que fue en La Farga, ¿fue? La Farga de Hospitalet, y bueno, no sé si habían 90 y pico o más de... Pues eran 100 y algo. Yo recorrí, creo que eran casi 100. Solo lo que yo recuerdo eran casi 100. Ahí teníamos la parte derecha de juegos, teníamos otra parte de... Pues que claro, hubo tantas cosas este año. O sea, si quieres hablar del evento en sí, lo hablamos, porque la verdad que este año nos vinimos arriba, más de lo habitual. Sí.
Lo que ya nos comentabais es que el año pasado ya empezasteis a hacer muchísimas cositas de más. Por ejemplo, estuvisteis innovando versus antiguamente en Sans y demás, el espacio os lo permitía y se hizo pues muchísimo más grande. Creo que al final fueron 12.000 personas o... Mucha gente, fue mucha gente, pero vamos, me parece una brutalidad y me encantó, quiero decir, yo era la persona a la entrada, que sí, luego cuando contemos anécdotas os contaré porque yo no me pude mover de la entrada en todo el evento y me acabé quedando sin voz, la gente me traía caramelos y comida, o sea, fue muy gracioso. Sí. Pero el problema es que siempre tuvimos, o sea, nosotros realmente, con nuestro crecimiento orgánico, ya me he aprendido la palabra ya, lo que nos pasaba es que se nos quedaba pequeño siempre el recinto donde estábamos. Porque ideas tenemos muchas. O sea, nosotros todos los años tenemos una cosa que es el experimento del año. Unas veces sale bien, otras veces sale mal. Entonces, todos los años vamos haciendo un pequeño experimento que si sale bien, pues intentamos mejorarlo el año siguiente. Y si no sale bien, pues lo descartamos. Por ejemplo, hubo un año que hicimos una fiesta, no podemos gestionar una fiesta y el evento y todo no se puede. La gente, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero nosotros no estábamos contentos. Entonces, este año, por ejemplo, el último no se hizo. Una fiesta per se como se hizo otro año. El álbum fue una locura, en plan de, ¿y si hacemos un álbum? Fue un sujétame en la cerveza, ¿sabes? Y triunfó tanto que tuvimos que hacer el año que viene porque bajo amenazas. Es en plan de, más os vale hacer un álbum, cromos, por favor. Bueno, así que sí, nos gusta hacer experimentitos. Desde luego, desde el principio hasta ahora, pues ha sido un crecimiento increíble y ahora pues las cosas se han ido un poco de madre para bien y hay mucho que esperar. Bueno, yo seguro, no sé si hoy nos podréis hacer un poco de avance de qué podemos esperar o al menos recordar lo mismo, pero si te parece, antes de meternos seguro que nos motivamos mucho a saber sobre el Indie y todo lo que viene de la actualidad, me gustaría que pusiéramos un poco en antecedente a la gente que como yo, pues no ha disfrutado los videojuegos o no trabaja en la industria de los videojuegos a día de hoy. ¿Cuál ha sido tu recorrido? Me gustaría saber un poquito la historia de Laura, cómo llegas hasta el Indie Dev Day, ¿no? La Laura de... Claro, la Laura de Asturias, ¿no? Que tú nos comentabas, cómo la niña Laura empieza a ponerse en contacto con los videojuegos y cómo de eso al final acaba siendo una carrera profesional. Vale. Cuéntanos por donde tú quieras. Voy a sé que hay mucho. Porque es un poco random en el sentido de que, vale, contexto, soy asturiana, ¿vale? Soy de Asturias, pero soy de Asturias de cumplir todos los requisitos que había que tener para que una persona piense que sea asturiana, o sea, todos los estereotipos. Tenía vacas, caballos, o sea, era una chica de granja, de un pueblo minero, ¿vale? En una familia, vamos a decir, humilde, ¿vale? No diría pobre porque para comer tenía, pero vengo de una familia muy humilde. Entonces, claro, realmente a mí me flipaba de pequeña, también soy del 86, o sea, que echando cuentas hacia atrás de la edad que tengo. Entonces, claro, no, los videojuegos realmente estaban despuntando. O sea, yo tuve la Game Boy de salida, que fue la primera consola que cayó en mi casa, porque al jefe de mi padre, a su hija que hizo la comunión, que el jefe de mi padre tenía dinero, le regalaron 2 en la comunión. Entonces el señor no sabía ni lo que era, ni lo que dejaba de ser, y creo que por 2.000 pesetas o 1.000 pesetas, algo así, se la dio a mi padre. Claro, mi padre llegó a casa, coño, teniendo, creo que 6 años o menos, con una Game Boy con el Tetris, la Game Boy de ladrillo, blanca, salagrable. Yo también la tuve. Y yo ahí fue el decir, ¿qué es esto? Para siempre. Y eso que los que más jugaban eran mi madre y mi tía, o sea, porque mi madre se pasó el Tetris. O sea, mi madre se pasaba el Tetris y todo juego de puzzles, mi madre era increíble. Y venía con ese y me regalaron el Sagaya, que es un 2D de navecitas. Tiene otro nombre en japonés, que es el nombre original, pero aquí se llama Sagaya, no me acuerdo el nombre ahora en japonés. Y es el típico navecita. Seguro que el chat nos ayuda. Juego. Y claro, ahí fue la perdición, ahí fue descubrimiento y de ahí yo siempre quise tener pues consolas, ordenador y todo esto, pero obviamente en mi casa no había un dinero para poder acceder yo a ese tipo de tecnología. Entonces me dedicaba a ir a casa de gente con dinero a jugar, como me imagino en los 90, ibas a casa del que tenía la consola y me cambiaban patatas fritas, chucherías, lo que fuera para que me dejara jugar, ¿sabes? Porque en el barrio que te dejaba jugar. Y nada, pues fui aprendiendo informática, por ejemplo, en mi colegio lo daban gratis a la hora de comer y ahí empecé a programar, que fue donde descubrí, empecé a estudiar MS2
que yo era, vamos, era un moco, no sé qué edad tenía aquella, pero que tendría 10 años como mucho. Y en mi casa con un Super Kike, que no sé si lo conocéis, era un juguete, que era un ordenador pequeño, que podías aprender Basic. Yo no lo conozco, pero igual el chat sí. Tenía un piano, era una fantasía. Era como un portátil, pero era un juguete, estos típicos juguetes con una pantalla así súper pequeñita, que te cabía 2 líneas, y ahí aprendí a programar Basic, porque a mí me interesaba muchísimo. Además tenía también videojuegos para enchufar y todo esto, pero claro, hablamos de los 90 en España, en una zona rural, de una familia humilde. El tema de desarrollo de videojuegos ni siquiera era algo que yo me podía plantear como una profesión. Claro, no estaba concebido, ¿no? O sea, es que yo creo que de pequeña, en mi vida se me hubiera ocurrido, es que no era que no hubiera acceso, o sea, que yo no pudiera tener acceso a estudiar, era que ni siquiera tenía la idea, o sea, mi cerebro ni siquiera podía registrar la idea de que desarrollar videojuegos podía ser una profesión. Eso era algo que se hacía en Japón, de aquella. Porque en mi mente era todo japonés, no se hacía en Japón o América, eso se hacía en gente de fuera. Aquí no era posible hacer eso. Y entonces yo, pues, obviamente tiré por lo más parecido, que era informática. Claro, entiendo. Y sí que hice lo que ya antes llamaban, pues, las aventuras conversacionales. Sí. Pues hice cosas así, pero yo no lo consideraba videojuegos de aquella. Eran las típicas estas aventuras HTML, sobre todo en la época de MySpace, Neopets, todo este boom que hubo de aprender HTML para hacerte las páginas web y todo esto. Sí. Espero que la gente del chat tenga una media de edad alta. Porque sí, nuestra media de edad es de 35 a 55 años. Me parece bien, entonces nos damos entendiendo. Pues en la época pues, del juego Flash y de todo esto, yo recuerdo que fue cuando empecé a aprender HTML y dices, todo este rollo hacías pues las típicas mierdas conversacionales o cosas muy pequeñas que ni siquiera se podían considerar de aquella. Videojuegos eran pues cosas mucho más elaboradas, no eran esas cosas. Y empezó a salir Unity, empezaron a salir motores que te permitían acceder a desarrollo de videojuegos. Empecé con Game Maker, el RPG, algo era, no me acuerdo ya, bueno, motores de videojuegos que salían que te permitían pues hacer cositas. Pero bueno, yo decía, yo soy programadora, ya estoy mayor, no me voy a poner yo a hacer el salto a videojuegos. Y en un Celsius 232, que es un evento de libros que hay en Asturias, Open Devs, recién formada, o sea, recién crecida, nacida del mundo. ¿Esos cuántos años hace? Pues tenía 30, hace 8 años ya. Ah, pues solo 8, o sea, en realidad hemos pasado de Laura niña a estar trabajando en programación. Claro, porque los videojuegos eran algo que me encantaba. Claro, yo, pues, mi sueldo... además, no tenía nadie a mi alrededor porque... Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tuviste alguna influencia? Porque comentas lo de tu tía y tu madre, ¿no? Pero ¿tuviste a alguien a tu alrededor que programara o que tuviera todo el tema de telecomunicaciones o carreras técnicas que te inspirara y te animara? ¿No? No, yo soy la excepción que confirma la regla, como digo siempre. Muy bien. Yo tenía claro que había 2 carreras o 2 cosas que me gustaba estudiar de pequeña, desde muy pequeña. Ordenadores, o sea, todo lo que tuviera que ver con tecnología, y animales. Veterinaria era carísimo, porque yo tenía que mudarme de provincia incluso, entonces dije, esto no lo voy a estudiar en la vida. Bueno, los ordenadores eran mucho más accesibles porque tenía muchos módulos, tenías las carreras, era más, la vía en Asturias era mucho más accesible. Pero no tenía nadie a mi alrededor ni siquiera que realmente jugara. Porque a mis amigas, pues mira, mis amigas a una le gustaba los juegos de carreras de aquella, el Mario Kart o el Crash Team Racing. Solo podía jugar con eso, con ella. Y a otra, con otra sí que jugamos mucho a la NES, porque uno de sus primos eran mayores, ella heredó la Nintendo, la NES, la Nintendo Entertainment System de siempre, la cuadradita, la primera. Entonces jugamos a lo que tenía el primo. O sea, jugamos los juegos que hemos heredado con la consola en plan de toma el pack. ¿Sabes? Que él se compró la siguiente, que creo que era la Super Nintendo, y nosotros heredamos la anterior. Y yo iba a su casa a jugar y a mí me encantaba. Y era el único momento en que yo realmente pude compartir con alguien más los videojuegos, porque nadie más a mi alrededor jugaba. Era algo caro, porque tienes que tener un nivel económico medio alto para poder disfrutar. Tienes que tener una familia que entendiera eso. Porque yo, por suerte, mi familia pues me compraba a ver una vez al año un juego para la Game Boy de aquella, cosas así, o sea, pero... Sacrificios, sí, era algo que era difícil y además que estaba mal visto, porque yo crecí durante la época de los Nintendos, quiero decir, crecí con la época de
Me acuerdo estar jugando al Metal Gear Solid y salir en el telediario que había droga porque tomaba diazepam para apuntar más, no sé qué, que incitaban a drogarse, no sé qué. Mi madre venía a preguntarme, Laura, ¿pero ese no es el juego que estás jugando? Y yo decía, sí, pero mira, no. O sea, mis padres también, ahí tuve suerte. Claro. Porque yo, por ejemplo, no podíamos, y siempre lo contaba el otro día que hablábamos, porque yo Sega, las consolas de Sega, de pequeña no las jugué porque las únicas personas que tenían Sega era el hermano de una amiga y nosotros no podíamos jugar porque esa consola era para niños. Anda. No sé el razonamiento. Sí. Pero sus padres habían decidido... Igual porque era negra. No lo sé. Sus padres habían decidido que esa consola era solo para su hermano porque era para niños y nosotros sí podíamos jugar a la Nintendo, a la NES o al Game Boy, pero la Sega y Sonic, eso era para niños. Eso no Vaya. Era para niños. Y yo... Entonces, en mi mente, claro, había quedado de que Sega era para niños. Eso no Misterio de los 80 y los 90, sí. Ya está. Sí. Entonces, claro, al no tener esa gente que te anime, tienes que tener... Yo tengo una personalidad muy decidida y nunca me dio miedo ir solo a los sitios. Entonces, tuve suerte porque todo esto es lo que me ayudó a estudiar o a jugar a videojuegos, porque jugaba sola. Ya. Hasta... Sí. Y hasta que tú estás trabajando con programación y viene FemDevs, ¿no? Cerca tuyo. Sí. Y fue el detonante de pensar que videojuegos podía ser una industria que podías dedicarte, desarrollarte. ¿Cómo fue ese momento? No fue, o sea, es algo que fue como llegando a mí. Creo que mi primera intención, cuando conocí a Rocío y Estefanía, realmente fue como súper, además fueron súper geniales, súper amables, porque llegué allí, me presenté, hablamos un rato, estuvimos hablando y tal, y me dijeron, oye, siéntate como... Perdona, Laura, que yo sé que comentaste que para ir hasta allá, para ti también fue odisea. Bueno, fue odisea. Cuando tú fuiste al evento, te plantaste allá, pero tuviste que trasladarte, ¿no? Al evento, ¿no fue así? Sí, yo tengo que ir en coche. O sea, Asturias, el transporte público es una cosa que existe, pero no funciona muy bien. Entonces, claro, yo hasta un pueblo pequeño, pues tengo que coger el coche, son 40 minutos y ya estoy allí. Estar allí, no sé qué, estaba con ellas. Además, yo de aquella vestía mucho, ahora he visto menos por temas de tiempo, una moda que se llama Lolita, que son unos vestidos muy... Bueno, creo que no se ve, pero aquí hay un maniquí con un vestido. Me gusta mucho, lo vestía mucho. Entonces llegué yo súper cookie, una señora súper cookie con un vestidito súper mono, ahí, muy del pueblo, con un acento asturiano, muy de la cuenca minera, que ahora ya casi no tengo, pero de aquella lo tenía súper marcado. Pero fueron tan amables conmigo realmente y me sentí tan conectada a ellas. Arropada, sí. Muchas cosas, Rocío es más joven que yo, pero bueno, teníamos muchas cosas en común y fue algo como decir, oye, entonces dije, ¿en qué puedo ayudar? ¿Sabes? Me uní a FemDevs y dije, porque yo realmente de aquella era programadora, estaba establecida y lo veía más como hobby el tema de desarrollo de videojuegos y más en Asturias. El videojuego indie realmente despuntó desde hace muy pocos años. O sea, sí que había una industria un poco más, pero sólida. Bueno, ahora no es sólida, pero está empezando a ser un poco más... reconocida. Sólida, reconocida. Validada. Es que no sé qué palabra utilizar aquí. Hace relativamente poco. Entonces, yo quería que la gente que viene detrás de mí, sobre todo las niñas, en este caso por la parte que me toca, tuviera la oportunidad que yo no tuve. En el sentido de que fueran conscientes de que podían acceder a este tipo de cosas. O sea, que se puede hacer una carrera mejor o peor mal pagada, y no me voy a meter porque viendo cómo está la cosa este año, en fin. Pero que es una posibilidad, como cuando te dicen, ¿quieres ser abogada o quieres ser ingeniera o quieres ser peluquera o yo qué sé, fontanera, lo que quieras? Por eso es uno de los motivos por los que también quería hacer esta programación en el canal, ¿no? Porque para mí fue un gran descubrimiento saber lo que hay detrás de un videojuego que yo consumo, pero aparte el tema de género y de qué carreras profesionales pues te pueden dar opción a trabajar en algo que te encanta, ¿no? Realmente videojuegos es una suerte porque es muy interseccional en el sentido de que casi cualquier carrera encaja. O sea, incluso, es que, no sé, físicos y matemáticos, ahí son, para motores o cosas muy específicas, pueden ser muy interesantes. O sea, hay perfiles que dices tú, es imposible que esta persona, economistas. Yo cuando tengo una charla que se llama Mamá quiere ser desarrolladora, que nació con este afán, ¿vale? Nació con el afán de explicarle a padres y madres que venían súper perdidísimos de la vida. Mi hija quiere desarrollar videojuegos, ¿qué hago? ¿Sabes? En plan de ¿esto qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Va a pasar hambre? Y habla sobre eso, sobre que puede estudiar marketing, puede estudiar programación, puede estudiar traducción, puede estudiar millones de carreras
Lo que pasa es que luego va a tener que especificar, o sea, que especializarse o enfocarse más a este sector. Pero hay un montón de cosas. Yo qué sé, trabajos como los de los eSports. La gente que habla en los eSports, ¿cómo se llama? Los presentadores que radian los partidos. Es que no sé cómo, tiene un nombre. Yo tampoco sé cómo se llama. ¿Casters? No lo sé, puede ser. Bueno, los que creo que son, me suena que es casters la palabra. Chat, help. Esa profesión hasta hace cuándo ni existía. O sea, realmente. Sí. Y es una profesión que puede derivar de periodismo, por ejemplo. Caster, sí, gracias, Chris. Este es Chris, que también. Gracias. Hola, Chris, gracias. Y son profesiones que dices tú, bueno, pues mira, esta es una posibilidad, si te gusta esta parte, puedes acceder a ella. Entonces, por eso, quizá cuando empecé en Fenders, enfoqué mucho mi trabajo, mi divulgación, ¿no? Sí, en esa parte. Y luego, claro, me mudé a Barcelona, pasaron cosas. Y eso pasó, ¿no? Las conociste a ellas, empezaste a ponerte un poquito más en el sector, ver lo que se necesitaba y te vienes a Barcelona y ¿qué acabas haciendo? Porque ¿Sigues con programación, pero ya en una empresa de videojuegos o...? Me estudié un máster, es que, bueno, pude cumplir el sueño de mi vida, ¿vale? Porque, como digo, una familia humilde y a mí siempre me hubiera gustado estudiar desarrollo de videojuegos, pero claro, ni siquiera me lo planteaba y luego ya tenía una profesión y tal, y dije, ostras, voy a estudiar por primera vez algo que quiero y que no esté relacionado intrínsecamente con el trabajo. En plan de no es algo que estudie para poder cobrar más en el trabajo en el que estoy ahora. Y hice un máster de diseño y desarrollo de videojuegos. Y a mí me interesa muchísimo la parte de los game studies y la parte del diseño de videojuegos. Entonces dije, pues mira, me lo puedo permitir cuando me mudé aquí a Barcelona. Y voy a estudiar este máster mientras trabajaba. Y hice ese máster de desarrollo de videojuegos y pasé a ser junta directiva en Fenders. Porque se había marchado, la otra persona que estaba era África, que era parte de las cofundadoras, y se había ido a trabajar, creo que era a Ubisoft, me parece que era Alemania, o sea, bueno, se iba del país, entonces yo como que recogí el testigo en plan de, bueno, pues mira, yo que tengo más tiempo y que puedo ser más vocal, porque realmente el problema, sobre todo en aquella época, era que el backlash de realmente ser, a cierto punto, una mujer visible en videojuegos y quejarte, era muy alto. Sí. Entonces, como mi trabajo no dependía de la industria, porque yo era programadora, claro. En otro ámbito, pues dije, mira, pues si puedo aportar aquí, aporto. Entonces, poco a poco fui como ayudando más tanto a mujeres como a estudios, conociendo a más gente, fue muy poquito a poquito ir entrando en la industria que aquí, claro, en Barcelona es espectacular. O sea, comparada con Asturias, obviamente, pues la diferencia era muy grande. Sí. Y desde aquellos momentos hasta ahora, que han pasado, como has dicho, unos 8 años, comentabas, ¿no? ¿Cómo notas el cambio de la visibilidad y del entorno laboral para las mujeres en el mundo de los videojuegos? Tanto tú que estás en contacto con mujeres ya de edades no de empezar su carrera profesional a mujeres que ya están establecidas. ¿Cómo las has visto cambiar? ¿Nos puedes contar un poco si has visto progreso o cómo sientes tú que estamos ahora versus antes? Porque siempre hay oportunidades y yo estoy sintiendo que hay mucha necesidad de cambio, que se está luchando mucho para dar voz, visibilidad, que haya un entorno seguro. Pero también yo estoy viendo muchas entrevistas donde las mujeres hablan de sus experiencias, donde se están sintiendo muy a gusto para desarrollarse. Estoy como viendo un cambio. Yo no sé si justo llego en un momento donde el trabajo ya ha sido hecho, el trabajo más duro, y vienen buenas épocas. ¿Tú estás viendo este cambio drástico o crees que hay mucho aún por hacer? ¿Cómo lo sientes tú, esta transición que la has vivido pues desde el inicio casi, ¿no? Bueno, yo lo diré desde el inicio. Yo creo que llegué un poco más... O sea, el inicio ya estaba antes que yo, antes de que yo conociera este mundo, pero sí que he visto una mejora rápida, quiero decir. He visto cómo poco a poco, gracias al trabajo de asociaciones, gracias al trabajo de muchas mujeres que han tenido que dejar el mundo de los videojuegos a día de hoy por culpa de toda la mierda que han tenido que tragar y todo lo que conlleva a nivel profesional, que hemos mejorado. Se ha mejorado, pero así como veo un repunte muy grande y mucha mejora, ahora veo un valle que me preocupa.
Pero estoy viendo que no es solo en el ámbito de videojuegos, es un ámbito general debido al repunte de la extrema derecha, porque claro, los videojuegos es un grupito, pero está en una sociedad, vivimos en una sociedad, está en un ámbito cultural mucho más grande que se ve afectado a él, porque creo que los videojuegos tienen algo que no tienen las demás industrias, que es el tema de que el consumidor muchas veces es el propio desarrollador y que Cierto. tiene como una identidad. Me explico. El gamer, hablamos del gamer, es una identidad en sí misma, se crea una identidad en sí misma. Entonces, hay mucha gente que se cree con el derecho a. Cree que es como un derecho universal cuando no lo es. Entonces se forman pues grupos y cosas muy tóxicas, como puede ser, mira, pues recientemente ya no ser mujeres, simplemente a lo que viene a ser lo que ellos llaman woke, al tema de género, tema de asesoramiento, la campaña de acoso que hay con, ¿cómo se llama? Baby algo, no me acuerdo el nombre ahora. Es una empresa que se dedica a ayudar a nivel narrativo a videojuegos. Y si no, luego si quieres, cuando suban el directo, pues comentamos pues tanto la charla que has comentado que tú habías hecho de Mamá quiero ser desarrolladora, como esto que comentas, por si alguien quiere entender un poquito más. Por ejemplo, para mí es nuevo. Sí, el Gamergate, ¿te suena el Gamergate? El Gamergate, sí. El Gamergate fue una ola de acoso, así resumido, muy. Vamos a dar un brochazo aquí, ¿vale? Fue una ola de acoso muy grande sobre una persona en concreto y un colectivo en general, pero muy grande, nivel amenazas de muerte, nivel acoso físico, nivel denuncias, pérdidas de trabajo, muy grande, ¿vale? Que ocurrió hace, pues no sé cuántos años hace, pero no hace tantos. Muy grande. Bueno, pues ahora se está hablando de una segunda ola que está empezando estamos viendo como los primeros pasitos, ¿vale? Y en este caso se están haciendo un acoso de derribo. Es que no me sale el nombre ahora de... Estaba buscándolo porque tiene un nombre como muy... Es una empresa que se dedica a ayudar narrativamente a otros... Sí, los de Baby. Eso, gracias. Me gusta equipo, somos un equipo. Sí, lo he visto, una empresa que se dedica a nivel narrativo a dar apoyo a otras empresas, ¿vale? En los juegos. Y han decidido que eso es woke por algo que desconozco, que van con sus, yo qué sé, sus agendas de gays y lesbianas y cosas malas en esta vida. Entonces hay que atacarlos y matarlos a todos. Se están acosando a personas en concreto de compañías random, en plan de han cogido la foto de una desarrolladora de Ubisoft que dice que la han acusado de que no quiere que haya gente blanca en la empresa. O sea, sí, están intentando, pues... Esto sobre todo viene, obviamente viene en gran medida de Estados Unidos y sus cosas, ¿vale? Claro, y está permeando muchísimo a nivel nacional aquí en España, todas estas cosas. Y está haciendo que la industria sea, pues, un poco más asquerosilla, un poco más fea, y ya tenemos bastante con despidos, con precariedad y con todo como para encima dar pasos contaminarla más. Sobre este tema. Es triste, la verdad, que oyéndolo en primera persona, la verdad es que vivo tan aislada con mi mundo, mi día a día y mi afán de consumir videojuegos que no estoy muy enterada, ¿no? Solo es ahora que leo, que me comentas, y si tú pues me estás comentando, seguramente me lleguen más. Sabía lo que comentabas del Gate. ¿Cómo se llama? Sí, fue como sonado a nivel internacional. Exacto, pero porque lo leí en el libro de Marina Mores, pero si no, pues me hubiera quedado muy lejos de mi punto de vista y de mi círculo de confort ni de profesional, ¿no? Yo lo que sí que, por ejemplo, sí que he vivido muchísimo pues la lucha y la diversidad y el intento de integración que se ha hecho las mujeres y todos los esfuerzos y visibilidad que se están dando es gracias a las organizaciones y a los eventos como Indie Dev Day, FemDevs, que ya de por sí pues nace con esa necesidad o con ese objetivo. Y te quería preguntar en eso mismo, vosotros en el Indie Dev Day o en general, ¿tú crees que los eventos y conferencias a día de hoy están ayudando o impulsan de alguna manera o pueden hacer algo para ayudar a la participación más de mujeres en el sector y dar visibilidad a los problemas existentes? ¿O crees que hay alguna otra medida que podríamos o se podría tomar y a día de hoy parece como que no arranca?
Porque parece que sea todo muy lento y es como de sentido común en la edad en la que estamos, en los años en los que estamos, pero parece ser que no hay suficiente fuerza o no hay suficiente voz nunca, ¿no? A ver, los eventos es útil la visibilización de perfiles diferentes para crear referentes, sí, y está demostradísimo. No solo de mujeres, sino de minorías infrarrepresentadas, todo lo que son minorías. Pero bien hecho. Me explico. Yo, por ejemplo, tengo una política ahora mismo actual, y creo que como yo muchas, de no ir a mesas o a no ser que sean casos muy específicos de mujeres en cosas. Ya. Que no sea, sí, que no sea un objeto, que no sea un reclamo, ¿no? Porque yo siempre dije que por mi tierra nos hemos ganado, ¿vale? O sea, somos vacas y mi perfil profesional no es mujer. Y durante mucho tiempo, sobre todo, recuerdo que al principio de Creación Fondés, que nos llamaban en plan de dame mujeres para cosas. Y yo preguntaba, ¿pero qué profesional quieres? Y el mujer y el mujer, que yo sepa, no es un perfil profesional. Yeah. O sea, la gente valoraba, o sea, y obviamente solo te llamaban para mesas redondas de qué mal estamos las mujeres en el mundo del desarrollo de videojuegos, o para ser mujer en el mundo de videojuegos, háblame de esto, pero nunca te llamaban por tu perfil profesional, en plan, dar una charla técnica. Claro. Eso no les interesaba. Y es en plan y si era 8 de marzo, mejor. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces dije, esto no puede de ser. No va conmigo. Por ejemplo, desde Indie Dev Day, que tenemos creo que es un 70% de ponentes mujeres o minorías. Sí, que yo me salté y este año no va a ser así porque voy a ir todos los días. Nosotros en ponentes nos importa mucho porque creemos que es importante incluso hablar, por ejemplo, algo muy tonto. Cuando pedimos, hay muchos equipos de desarrollo o Ubisoft o empresas grandes que nos dicen, oye, queremos ayudar al evento, vamos a mandaros pues para dos o tres profesionales para dar una charla. Siempre ponemos en email, hola, si puede ser, nos gustaría que el perfil fuera minorías infrarrepresentadas en el equipo. Nos interesaría que sea un profesional con estas características. ¿Por qué? Porque por defecto viene un tío siempre. Además, yo lo que llamo NPCs, os quiero mucho, pero es con amor. Esto es una risa porque si os fijáis, es igual que la mayoría de las mujeres desarrolladoras de videojuegos tenemos el pelo de colores, es algo que es real. Los hombres suelen ser vaqueros, camiseta de videojuegos o en algunos casos, casi todos son de videojuegos, en algunos casos puede ser de una banda de metal, pero normalmente es de videojuegos. No quiero mirar a nadie del chat, pero estoy pensando en varios. Barba, ahora se lleva mucho la barba. Y pelo corto. Puede ser, hay add-ons, ¿vale? Hay como assets que se pueden usar. Pueden llevar gafas o no, o pelo corto o pelo largo. ¿Sabes? Es como el NPC. Yo siempre lo digo, porque claro, muchas veces me hablan y digo yo, es que siempre lo recomiendo llevar algo para que os distinga, porque soy disléxica y tengo una serie de problemas y me cuesta mucho recordar a la gente, y yo hablo con mucha gente en los eventos. Claro. Las chicas o la gente que lleva algo bonito de ropa, me suelo quedar, digo, llevabas no sé qué, me llamó la atención, pero claro, a lo mejor hablo con 15 hombres cis blancos con la misma ropa, ¿sabes? El mismo output. Con el mismo outfit. Sí. Os vais como van con el médico el mismo code dress, ¿no? Tienen el mismo código de... Es más difícil, ¿sabes? Es más difícil enfocar a la gente con ese aspecto. Pero son cosas que te vas como riendo, ¿sabes? De estas cosas. Mira, ¿tienes una cámara en casa? Sí, es que, de verdad, o sea, yo siempre lo digo, esto lo digo mucho en las charlas y cuando hablo con mucha gente, porque digo, es que es difícil recordar ese nivel. Y claro, en una charla, pues si me gustaría tener variedad. O sea, si ya, imaginaros, si ya el cara a cara con una persona con la que te pones a hablar te pasa esto, si solo lo que ves dándote charlas, hablando de un nivel profesional, en la tele, yo qué sé, los juegos que haces, en los eventos, en Twitch, todo lo que ves es siempre el mismo prototipo de ser humano, tu cerebro ha presentado que es el por defecto. Ya, independientemente del género, pero ese género es masculino, por lo general. Es más blanco, voy a especificar esto porque creo que es importante también. Sí, es verdad. Es hombre de mediana edad, o en este caso es un poco antes de mediana edad, porque son videojuegos un poco más jóvenes normalmente, blancos, con un prototipo concreto, normalmente cisetero además. Es en plan es como el por defecto que llaman actualmente. Y entonces, claro,
a mí igual no me afecta, pero a otra persona que pues no tenga un carácter fuerte o sea un poco más tímida o sea más joven, eso hace que ni siquiera se plantee a lo mejor ser, yo qué sé, pues CEO de una compañía de mobile hasta que no vio a Valeria. Ya. ¿Sabes? Yo por eso mismo me interesó y me alucinó muchísimo cuando estuve en Fendex. Conocí a mujeres que habían hecho arquitectura, habían hecho bellas artes, habían hecho traducción, habían hecho programación y telecos. Me encantó ver las historias de diferentes mujeres con diferentes perfiles, pero también los habrá en género masculino o en minorías no representadas, pero no he tenido la opción y tener todo un evento donde mujeres estén contando su experiencia. Para mí fue fascinante, súper interesante, y yo pensaba, ostras, la niña de yo hace unos años sabiendo que esto es un hobby que ahora me apasiona, ya es muy tarde para mí para hacer el salto, ¿no? Pero muy probablemente me hubiera inspirado muchísimo y me hubiera gustado tener una representación, tener información y tener accesibilidad a poder saber que existe, es posible y que vamos, y que uno puede dedicarse a ello o como consumidora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ha cambiado mucho y ha facilitado, o sea, lo que hablábamos de que mejorábamos, por ejemplo, voy aquí a lanzar una bandera positiva en el mundo, porque yo soy un poco... mira, tenía que haberme puesto la sudadera de Kirby con el cuchillo. Tengo una sudadera que me regaló Chris con un Kirby y un cuchillo aquí que me representa, porque siempre voy un poco como intentando poner la realidad, pero vamos aquí a levantar una bandera de felicidad. En los talleres que os comenté antes, de que daba con niñas, me hizo muy feliz ver que había niñas que disfrutaban con sus progenitores el plan de desarrollo de videojuegos, porque ahora hay herramientas muy accesibles para niños, el Scratch, por ejemplo, que era con el que trabajábamos, y ella estaba súper feliz porque dice, voy a hacer un nivel súper difícil para que mi padre y yo no podamos pasárnoslo, o voy a hacer una historia de no sé qué porque quiero enseñarle a mi madre que le gusta mucho este tipo de juegos, y es en plan de, wow, o sea, me calentaba como el corazoncito y me decía, porque eran niñas de, creo que eran 12 años o por ahí, eran niñas, o sea, era de primaria, y era en plan de, bueno, pues algo que yo, cuando quería jugar con mis padres, mi madre sabía jugar al Tetris y poco más, y mi padre, el pobre, me acuerdo que intentó jugar conmigo a PlayStation, ya te hablo, Lara Croft, que le gustaba, y era en plan de, claro, no estaba acostumbrado a mover cámaras ni a nada, no era fácil entrar con él. O sea, que claro, que compartir eso creo que es un paso positivo, de que haya al menos padres que a las generaciones futuras compartan esa pasión directamente. No, la verdad que lo damos ahora por hecho y es una suerte, y a veces pues no es lo habitual, ¿no? No es lo más accesible. Igual muchos padres vienen de una generación donde ellos no lo vivieron, igual tampoco tenían conocimiento ni eran consumidores de videojuegos, y para ellos va a ser muy difícil el inspirar a sus hijos, ¿no? Yo por eso tenía una pregunta que me gustaría hacer, y ya dejo los últimos minutos para que te pregunte el chat, porque ya se me ha pasado la hora increíblemente rápido. Tengo 1000 cosas que te quería preguntar, pero hay una que sí que me gustaría decirte o preguntarte, que es, ¿qué consejos le darías a alguien que está intentando entrar o quiere buscar su lugar en el sector de los videojuegos, ¿no? Tanto indie como en general, en cualquier parte de la industria? ¿Qué le dirías? ¿Y sería diferente si fuera una niña, por ejemplo? Sí, sería diferente. Pues ¿qué consejo le darías? A ver, me explico. Lo primero que diría es ánimo, suerte, creo que también es importante, que no se cierre puertas a sí misma, vamos a utilizar el genérico aquí, porque realmente pasa mucho que te cierras puertas a ti mismo. Dices, no voy a ir a esta quedada porque yo no soy un auténtico desarrollador de videojuegos, solo hago juegos en mi casa. ¿Haces juegos? Sí, pues vete a la quedada, ¿sabes? Yeah. Porque puedes aprender, puedes decir, oye, mira, yo hago esto, puedes... De todo hay que empezar, o sea, por algún sitio tienes que empezar. No te preocupes. Y si tienes miedo de ir sola, o sole, mejor dicho, hay asociaciones o hay quedadas que son más seguras y que no, y que puedes incluso sentirte más cómodo. Por ejemplo, La Madriguera es un Discord que es para gente del colectivo LGTBIQ+, creo que no me dejó ninguna letra, donde puedes conocer gente que está en el mundo de los videojuegos, y puedes empezar a ser una buena forma de decir, oye, mira, me interesa ir a este sitio, puedes venir a mí conmigo. En Fenderse, que en el formulario tienen incluso un acompañamiento, si no me equivoco, tenían, sí. Ahora no me acuerdo bien. Lo tienen. Incluso antes. Lo tienen. Lo tienen todavía. Porque, por ejemplo, sé que nosotros al principio tuvimos que tener o sea, cuando lo instalamos en su día,
para mujeres trans que se sentían pues con miedo porque obviamente puede ser un sitio no trans inclusivo, no sé cómo se dice lo contrario, que no era el caso de defenderse en esta conversación, pero que estén seguras, ¿vale? Que no van a tener problemas, hay quien las va a tratar diferente. Hay muchas maneras de asegurarte, como digo yo, un entorno ya con un primer paso agradable. Y si no, que no tengan miedo, que la mayoría de los desarrolladores de videojuegos son majos, los indies, ¿vale? La mayoría. Hay alguno que es un poco petardo, como siempre, pero la mayoría son gente... Pero es petardo no, seguramente es petardo en general, ¿no? Sí, petardo como persona. A ver, hay buenas personas y malas personas, no podemos solucionar el mundo, por desgracia. Y que ahora que hay miles de herramientas en internet, miles de cursos y todo, que no hace falta, si no están seguros, invertir un capital alto para meterse en este mundo, porque otra cosa que creo que es importante es que la gente, cuando piensa en desarrollo de videojuegos, lo primero que se tiene en la cabeza son carreras o cosas súper caras, porque son muy caras, las carreras de videojuegos muy caras. Entonces, claro, si realmente no estás segura o no estás segura de si realmente es tu pasión o si realmente quieres por ahí, hay millones de herramientas, tutoriales, cosas, desde en YouTube hasta en Discord, cursos que son más pequeñitos con, yo qué sé, que valen 20 euros o 15 euros, que puedes empezar por ahí e ir mirando dónde está tu hueco, porque a lo mejor dices, no, a mí me gusta el arte, pero descubres, yo qué sé, los shaders y dices tú, ¡buah, es que esto es divertidísimo! Es una parte del arte más técnica, pero claro, es una formación muy específica y si no investigas, si no buscas, nunca la vas a descubrir. O sea, que creo que esos serían como los tips más importantes para empezar, al menos en desarrollo de videojuegos. Pues ya sabéis, los que estáis en el chat y queréis darle una vuelta a ese hobby que siempre quisisteis desarrollar, aunque no penséis o vayáis a ganaros la vida con esto, ¿no? Yo creo que nunca es tarde y la historia de Laura, bueno, que ella ya venía con carrera técnica y había estudiado informática, ¿no? Pero yo venía con un peldaño ya hecho. Sí, pero hay mucha gente que nos ha comentado, ¿no? Que ha tenido carreras y que luego le ha dado el vuelco profesional a especializarse en el mundo de los videojuegos, pues que nunca es tarde y que la edad no debería ser una barrera, aunque eres menos capaz igual para tener energía vital y para estudiar, no sé a ti. Eso, la energía, todo lo has dicho, el tema de que no te preocupa tanto, ¿vale? Pero bueno, que hay muchos papás y mamás aquí en el chat también, que me consta y que nada, y que nunca es tarde. No nos... Se me olvidó, las jams, que se apunten a jams. Las jams. Sí, hay varias en España, yo conozco Málaga Jam y no sé si hay muchas. No, hay miles, porque si vas a itch.io, tienen una página que pone jams y ahí tienes de todo lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, ahora estaba la mermelada jam, que nosotros es la que hacemos, la mermelada jam y la Spain Game Dev Jam, la grande, la Indie Spain Jam, grande, que son como las grandes, la de Málaga Jam, que es física, que es brutal, o sea, algún día me gustaría ir. Pero esos son como muy grandes, o sea, si no quieres empezar por algo tan como apabullante, hay muchas jams que no tienen premios, que simplemente te dan un tema o te dan unos requisitos y tú haces un jueguico, ¿sabes? En ese tiempo y compartes con otras personas. Hay como muchos movimientos de ese tipo más pequeño. Y si son padres con hijos, pueden hacerlo juntos. Pues interesante. Pues sí, increíble. Te haría 1000 preguntas. Yo quiero... Charlamos aquí lo que quieras. Quiero, bueno, preguntarle al chat si hay alguna pregunta que queráis hacerle a Laura. Yo ya he avisado a Tatiana que vamos con un poquito de retraso, pero si el chat quiere hacerle alguna pregunta, pues igual cogemos un par de preguntas y nada, y sobre todo mientras que os lo pensáis, sí que me gustaría deciros que, bueno, que Laura, como dice ella, es un culo inquieto, pero aprovechar esta ocasión y ya que tenemos a todo el equipo de Indie Dev Day aquí, que... Sí, que no os podéis perder y por favor seguir todas las redes. En breve van a poner la actualización con pues quién va a venir seguramente, cuándo vamos a poder comprar las entradas, quién va a venir de panelistas, qué tipo de estudios van a poder venir o no, si nos tienen alguna sorpresa este año. Todo esto pues lo podremos saber dentro de poco, ¿no?
Sí, poco a poco iremos soltando información. Si tenemos otro evento primero, que no es de videojuegos per se, se llama Cartoon Fever. Creo que te has pasado una foto, por ahí estaba retuiteado, baja, donde hay unas cartas en la mesa, aunque no lo creas. Ese, Cartoon Fever. Ese evento es el 7 y el 8 de junio aquí en Cocheres de Sants. Y juegos de mesa, o sea, la temática de cartas. Y juegos de mesa, videojuegos y TCGs, o sea, los típicos Magic y todo este rollo, por si os interesa. Pues para ir con los niños y tal, si tenéis familia, está muy guay. Tienes los 3 ámbitos. Y va a haber charlas, espacio de juegos, un poco de todo. O sea, pues aquí vamos a unar pues tres industrias separadas, pero juntas. Genial. Y aparte de eso, sí, Tengamis, que es mi marido Tony, te pregunta, te quería yo preguntar, del Indie Display, el Indie Display son mini eventos que hacéis de videojuegos independientes en diferentes provincias, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, es una forma de llevar el Indie Display grande a eventos más pequeños y poder que gente que no se puede desplazar o que no puede acceder a Barcelona, porque entendemos que a nivel monetario Barcelona es caro, pueda disfrutar un poco de videojuegos indie. Ayudamos pues a eso, a desarrolladores de la zona a presentar sus juegos a público, también llevamos a desarrolladores ahí para que más gente conozca el trabajo y así que en más sitios puedan ver que se hacen videojuegos en España, en concreto donde más hacemos es aquí en Cataluña, y es en plan de, mira, todo esto se hizo aquí. ¿Y dónde lo podemos hablar con ella, sabes? Mira, esta ¿dónde lo podremos seguir? En Indie Play lo publicamos todo en Indie Day, en la cuenta de Twitter. Perfecto. Vale, perfecto. Pues entonces nos tenemos que poner al día con ello. Pues nada, aquí tenemos la pregunta de Tengamis que dice, Laura, como jugadora, ¿qué juego te ha sorprendido más en estos últimos años? En estos últimos años, es que muchos, la verdad, ¿eh? Hay juegos pequeños que me han dejado muy tocada. Cuenta, ¿y por qué? Siempre tenemos una libretilla para ir apuntando recomendaciones, que a todos nos encanta. Mira, juegos raros, el Doki Doki. Sí, con ese empecé yo este canal. Yo fui totalmente sin saber de qué iba ese juego. Y fue en plan de juego 1 hora más. Hazme caso. y mereció la pena. Obviamente el Ori, por ejemplo. Pero creo que en los últimos años uno que me ha flipado así como mucho porque volví a sentir algo que hacía años que no sentía fue el Tunic. El Tunic. ¿Lo conocéis? Es un juego de un zorrito. Es que lo llaman Souls-like, Zelda-like, no sé cómo meterle el género, la verdad, pero lo que más me gustó de ese juego es que volvió en mí la necesidad de tener una pizarra detrás de mí para apuntar cosas o jugar con libreta, que yo echaba mucho de menos, en plan de descubrir que el patrón de flores que hay aquí en el suelo significa algo, ¿sabes? Si te pones en un sitio, puedes hacer una puerta, luego ibas a no sé qué, tenías que aprenderte Hay un porqué. Era esa capacidad de descubrir, de aventura, de buscar, para mí fue algo que me llegó muy dentro y me encantó. O sea que si lo podéis jugar, lo recomiendo. Genial. Pues mira, ya me llevo... Yo, por ejemplo, yo soy un poco más negada para todos los juegos Souls-like. La gente del canal lo sabe bien. Pero este tiene una cosa, que es que... Yo necesito nivel cozy. Exacto, nivel cozy, paseo gatete. Puede ser cozy porque puedes tener modo Dios. Es lo bueno que tiene. Tiene un modo Dios, tiene 2 modos, uno en el que no tienes estamina, no tienes que gestionar la estamina, siempre puedes atacar, no te cansas, y el otro en el que no te matan ni te hacen daño. Vale. Entonces es como el point. Y cogemos la pregunta de Baru y con eso le vamos a pedir a Laura que... Me voy a quedar aquí a escucharla, ¿eh? Me voy a quedar aquí a escucharla porque... No. Te invitaremos y ahora te digo. Pero vamos a ver lo que dice Baru, que dice, ¿qué género es el que te absorbe más, Laura? No tengo un género que me absorba mucho porque creo que es por tipos de juego. Porque, por ejemplo, no me suelen gustar los mundos abiertos porque se me va... O sea, juego mucho mundos abiertos, pero se me va mucho la pinza porque me encanta explorar, entonces tardo en pasarme los juegos la vida. Pero me gustan los juegos que me hacen explorar cosas, aunque no sean mundos abiertos. Por ejemplo, el Death Stranding le metí más horas de las que estoy dispuesta a admitir. Porque me encantaba repartir paquetes. O sea, me lo pasaba genial haciendo algo tan tonto como repartir paquetes. Me encantaba.
Y hay otros juegos que no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, el Clem, que estoy jugando ahora, que es un juego bastante pequeño de puzzles, me está encantando y me absorbe completamente. Me estoy jugando como en capítulos las cosas porque no quiero que se acabe, ¿vale? Me queda el último, no quiero jugarlo porque se va a acabar. Y me gusta porque me mete dentro completamente, porque la historia, la estética, cómo me lo cuenta, mi atención, y no es un juego largo ni tiene mucho que explorar, pero... Que es español, que es de Mango Protocol español. Sí, además lo tenéis en oferta ahora, aparte del juego. Genial. Bueno, pues yo ya me llevo el Death Stranding, por ejemplo, no lo tenía en mi lista y no sabía lo que tú comentabas del Tunic, que puede tener el modo... modo Dios, sí. Modo Dios, que es genial, es modo cosi total para mí y me da un poco de aprensión jugarlo y parecer mankers, porque somos Mankers United, unos cuantos en el canal, incluida yo. Pero muy guay. Bueno, Laura, hay mil cosas que la gente te querrá preguntar. Yo también tenía una lista como de 50 preguntas y un montón de cosas que queremos saber de lo que nos espera con el Indie Dev. Si te parece, cuando tengáis la información y las entradas hayan salido y tienes tiempo, estás súper invitada a volver al canal, tanto tú como el equipo de Indie Dev Day, y hacemos una hora solo de hablar de vosotros, de qué se espera, cómo fue y nada. Y venís en tropa a hacer un poco de publicidad porque estaremos encantados de ir. Bueno, yo ya me he cogido vacaciones para poder ir y por poder disfrutar los días y no ir estresada esos días, para poder hacer noche y día con la gente que viene a visitaros, porque vendrán a Barcelona solo para el evento. Mucha gente que hemos conocido gracias al stream y a este mundo de los videojuegos. Así que nada, yo creo que será un hype increíble si nos dais el placer de poder veniros aquí un ratico. Y si no, pues no pasa nada. Estaremos en contacto y nada, y que te agradezco muchísimo el tiempo de abrir a contarnos tus historias, de bueno, tu experiencia. Señora hablando a la nube. Y nada, y bueno, y también que nos hayas contado un poco la cruda realidad, ¿no? Sí, lo siento. Hay esperanza, lo prometo, ¿eh? No, de dificultades que hay en el sector y que bueno, que están ahí, que igual no nos toca de cerca porque no hemos tenido la situación en nuestra propia piel o a nuestro alrededor, pero bueno, que si todos podemos ser un poco más aliados y poner una lanza a favor, pues que lo hagamos, ¿no? Exacto. Pues bueno, guapa, ¿algo que comentar tú al chat? Nada, que si queréis, tenéis mis redes sociales, sino buscarme por Twitter y eso, y que si tenéis dudas, cualquier cosa que os pueda ayudar, que nos escribáis tanto al equipo de Indie Dev Day como a mí, que no tengo problemas en ayudar o en lo que queráis. Y que disfrutéis de Tatiana, que yo me voy a quedar aquí stalkeando, porque yo soy muy fan suya, a un nivel profesional, me flipa las cosas que hace. De hecho, estoy ahora con American Arcadia. ¿Sí? Y que recomiendo mucho sus juegos, que son on point. Sí, son increíbles. Precisamente el de American Arcadia lo trajimos al canal hace poquito y lo pudimos jugar solo al principio y madre mía, los compañeros no querían que yo acabara y yo me tenía que ir a dormir, pero nos gustó mucho también. Así que nada, ahora se lo diremos ahora y nada, y que muchísimas gracias por pasarte por aquí y a todo el mundo que ha estado en el chat participando a tope. Lo siento que no se he podido leer, pero prometemos seguirle la pista a Laura e intentarle robarle tiempo a ella y al equipo de Indie Dev, porque hay un montón de cosas que queríamos comentar de ahí y se nos ha pasado la hora volando. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Voy a ver si Tatiana está en lista. Creo que me ha dicho que cuando ella le dijéramos entraba, pero ¿quieres quedarte a darle las buenas noches? Bueno, como quieras, si yo no tengo prisa. O sea, me voy a quedar aquí. Quiero decir, yo no me vais a ver, pero yo voy a estar en el chat, porque voy a quedarme a verla, que no quiero saber. Espera, que le digo que si quieres entrar, te damos la bienvenida. Espero que no se escuche mucho mi teclado, porque tengo un teclado mecánico de estos que hacen un ruidazo ahora. Con Laura. Así a lo grande y así no hacemos parones. Voy contestando el chat. Dice que va. Ya, vale, dice que va. Dice que viene. Ahí se viene.
Sí, sí, Improvisación total. tuvimos una charla en la que estaba ahí, una mesa redonda de game design súper interesante en la versión online, cuando fue la pandemia, que hicimos la versión desde el salón de mi casa. Sí. Súper interesante con ella. Mira, creo que ya tenemos a Tatiana aquí en el back office. Creo que ya nos puede oír. Tatiana nos está escuchando, dice que sí. Vale, perfecto. Pues nada, como nos hemos enrollado con Laura y precisamente la pobre estaba esperando, no pasa nada, he sido yo también, que entre empezar y todo es lo que tiene hacer el primer programa, pero ella muy amablemente se esperaba. Pues nada, que te queremos dar la bienvenida con Laura y Laura luego ya se quedará aquí en el chat, pero así no hacemos ningún parón, no pasa. Pues venga, le voy a dar paso yo a Tatiana en 1, 2 y 3. Ya. ¡Oli! Hola. ¿Qué tal? Me ha salido hasta el gato por darte, he dicho hola. Me voy a poner yo aquí abajo, así os dejo a vosotras arriba. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por unirte a la charla de hoy, que es un día de estreno y voy de novata total. Se me ha pasado el tiempo, bueno. el timing de aprobado justo. No pasa nada, no te preocupes, que seguro que estabais ahí hablando de cosas súper interesantes, o sea que yo que me no hay problema. Sí, está la gente aquí diciendo hola, Tatiana. Hola. Bueno, darle la bienvenida a todo el mundo que entre por Tatiana y por Laura esta noche. No hemos podido apenas leer el chat, está mi marido Tony y la gente del chat también, entre ellos están hablando. Así que muchísimas gracias a todos por participar y Tatiana por hacer tiempo hoy, que es una noche para mí súper especial, como contaba Laura y a la gente del chat, para mí conocer a mujeres dentro del mundo de los videojuegos que os dedicáis a ello y que, bueno, y que por entrevistas o por conoceros dentro del medio he intentado entender un poquito más, pues, todas las peripecias que habéis hecho hasta poder dedicaros a algo que para mí es un hobby increíble. Traeros aquí en mi canal es como un honor. Y nada, además gente como vosotras que me parece que tiene una experiencia increíble, algo que tengáis el tiempo y la humildad de venir aquí a explicar es, bueno, algo que me emociona mucho y os lo agradezco. Y espero que el chat lo vaya a disfrutar. Tatiana, yo no conocía a Tatiana, Laura sí. Y hombre, ya te soy fan. Yo soy fan tuya. Yo, para mí es un referente como diseñadora narrativa, como todo. Como mujer, como persona y como profesional. Sí, y yo creí que, vamos, iba a ser un repertorio de primer día increíble. Va a ser difícil superar esto, pero bueno, darte la bienvenida, Tatiana, y nada, para la gente que no la conozca, ella es fundadora y game design de Out of the Blue Games, pero he estado leyendo y ella ha estado contando en otras entrevistas que lleva, pues, 20 años en el mundo de la... Pues sí, ya. Sí, madre mía. Y os conocíais, no sé si os conocíais ya anteriormente a nivel particular o a nivel profesional. ¿Nosotras? Sí. Muy guay. Nos conocimos en eventos y... Dije, quiero saber más, quiero conocerte más. Por favor, me encanta tu trabajo. Pues Tatiana, nada, buenas noches por venir a estas horas a nuestro directo y preguntarte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo aquí. Entonces dejo aquí a las dos. Yo me voy. ¿Os doy un abrazo? Sí, yo me voy. Quiero que esté ella aquí en primera plana y que podáis disfrutar de ella sin estar yo, que mis gatos. Muchísimas gracias, Laura. Y nada, si quieres participar si quieres participar en el chat, nos encanta. Hemos quedado con Laura. Bueno, Laura, no sé si que le puedes contar a Tatiana algo que comentarle de la charla que va a tener conmigo. ¿Alguna advertencia? No, para nada. Decirle que cuente cómo llegó a donde está, que me parece súper interesante porque sufrió pues lo mismo claro, la época de los 90, que no había realmente informaciones como hay ahora, y me parece súper interesante cómo su perfil profesional se diseñó porque saltó, por decirlo de alguna manera, desde diferentes sitios y me parece muy guay. Ahí os dejo el show. Aprovechamos que ya está aquí para que haga la pregunta y la información que te queremos sacar de Tatiana, porque al final en el chat no nos da tiempo de leer. Pues muchas gracias, Laura. Hemos prometido que volverá en otro momento, así que te agradezco un montón la noche de hoy. Gracias. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, Tatiana, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. He hecho un pequeño resumen, pero bueno, la charla de hoy es destinada a saber un poquito más sobre ti, sobre Tatiana como profesional, pero sobre todo que nos expliques un poco pues también la faceta de jugadora y cómo empezó tu motivación hasta acabar a dedicarte al mundo de los videojuegos y visibilizar y dar un poco de referente, ¿no? A jovencitas o sencillamente a gente joven que quiera plantearse trabajar en el mundo de los videojuegos, pues aprender un poquito cómo has caminado tú esa experiencia vital, ¿no? Para la gente que no conozca Out of the Blue Games ni a Tatiana Delgado, ¿quieres hacer una pequeña presentación de ti misma? Vale, pues bueno, como has dicho ya, llevo ya, madre mía, 20 años más o menos trabajando en esto de los videojuegos. Empecé como game designer cuando todavía no sabía ni lo que era la palabra game designer en Rebel Act Studios y allá por el 2016 ya decidí que me apetecía emprender, cambiar un poco hacer ya mis propios juegos, ya como que había aprendido suficiente y me lancé un poco a la piscina. Sin embargo, me da como varios batacazos hasta que ya por fin he conseguido con mi socio Manu montar Out of the Blue Games en 2019, que es una empresa que está dedicada a juegos narrativos y de puzzles, que es lo que más nos gusta hacer y jugar. Entonces queremos contar historias que lleguen a los jugadores, que les hagan pensar, que las disfruten. Y es un poco el sueño que estoy viviendo ahora, porque por fin, después de tantos años, pues puedo hacer los juegos que quiero, como quiero y contar las historias que quiero. Así que estoy como en una nube ahora mismo. No, increíble, ¿no? Y como comentabas, ha sido relativamente hace poco, ¿no? En 2019 está a la vuelta de la esquina y en cambio llevas pues toda la vida queriéndote dedicar o dedicándote a crear videojuegos. Si no te importa, acabaremos ahora con la situación actual y tu rol. Pero ¿nos puedes contar un poquito cómo empezó? ¿Cuál fue tu primera influencia o primer contacto con los videojuegos? ¿Qué es lo que te hizo enamorarte con este sector tanto como para pensar, ostras, me tengo que dedicar a esto? Pues yo siempre cuento, tuve muchísima suerte porque en mi familia los videojuegos eran un ocio familiar. O sea, no es algo que era más raro. Ahora yo creo que es más común. Pero cuando yo era pequeña, el que nos sentáramos toda la familia, mis padres y mis hermanas a jugar, era como lo más normal del mundo. Entonces, para que os hagáis una idea, yo siempre lo cuento. O sea, mis padres cuando se casaron, en la lista de bodas pidieron una consola, que es la Overcall, y estamos hablando de los 70. Entonces, ¿qué consola es? Perdona, que no la conozco. Es la Overcall, es un clon que salió en España, es una consola que se hizo aquí, un clon de la Magnavox Odyssey. O sea que era de estas que se ponían los vinilos transparentes en la tele o sea, era un píxel gordo y tú ponías pues partido de tenis o ruleta y era el mismo píxel que hacía otros movimientos. Pero ya como que muy pequeñita enseguida ya estuve jugando. Luego ya pasé... O sea, mi padre era... Bueno, sigue siendo muy friki de los videojuegos. Se compraba todo. ¿Sí? Así que yo tenía mucha suerte por eso también. De tener todas las consolas en casa. Pues la siguiente, yo tuve una ColecoVision y me tiraba horas jugando. Después de Master System, un Spectrum también. O sea, he tenido la enorme suerte de empezar muy, muy pequeñita a jugar y prácticamente desde el inicio de la existencia de los videojuegos. Y ya jugando al Spectrum, que ya empecé a programar cositas y en la Master System empezaba yo como a pensar mis ideas. Lo que pasa que me notaba que no tenía conocimientos. Claro, en esa época yo no tenía amigos ni nadie que supiera programar. Me compraba revistas, pero tampoco las entendía y como que mi creatividad iba más rápido que mi conocimiento técnico. Entonces acababa haciendo prototipos en papel. Y por suerte jugaba mucho también con mis primos, que mis primos y mis hermanas hacíamos un grupo donde empezamos a hacernos juegos entre nosotros. Nos divertíamos mucho quedando a dibujar, planteando juegos. Y claro, ya ahí empecé a pensar, si es que lo que más me gusta no es ya pensar la idea, sino ver cómo alguien juega y se lo pasa bien con esa idea. Anda. Y yo creo que fue un poco ahí el germen emprendedora. Sí. Y es un poco lo que me motiva también a día de hoy. O sea, no hay nada que me haga más ilusión que ver que alguien se lo pasa bien con un juego que he hecho.
Entonces, yo creo que ahí fue un poquito la chispa y en aquel momento yo jamás se me pasó por la cabeza que iba a poder dedicarme a eso. O sea, era como un sueño, pero lo veía todavía muy lejano. ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo cambió ese sueño y decidiste, o en qué momento te pusiste a estudiar inspirada o no en ese momento para pasar el salto a trabajar a videojuegos? ¿Fue la decisión de tus estudios alineada a un futuro profesional en los videojuegos o fue luego casual o circunstancial? Pues sí que, o sea, yo quería aprender a programar, porque en aquel momento yo, pues era lo que me faltaba. Yo decía, si programo ya puedo hacer mis juegos. También un poco en mi familia, aunque me han apoyado mucho, siempre me decían, tú sácate una carrera y luego ya hace las cosas de los juegos. Muy habitual, ¿no? Pero Sí. bueno, al menos te decían, bueno, haz el check y luego haz lo que quieras, hija mía, que queremos verte feliz. Así que pues se me ocurrió estudiar teleco, que nada más y nada menos. Que sí que hay parte de programación, pero hay una parte ahí que madre mía, se me hizo cuesta arriba toda la parte electrónica, de ondas. Pero lo que es curioso como lo que es el destino, porque gracias a haber estudiado, bueno, me ha ayudado mucho porque conozco el lenguaje técnico, aunque ya no programo nada. Pero lo que más me sirvió de la carrera es que hicimos una asociación de rol. Entonces, para un poco sobrevivir en lo que era la dureza de la carrera, empecé a jugar muchísimo, juegos de mesa, juegos de rol, wargames, a Warhammer, de todo. Y con la suerte que no solo conocía un montón de juegos más, que es algo que siempre digo yo, que si eres diseñador de videojuegos, no juegues solo a videojuegos, te tiene que gustar jugar a todo, porque vas a coger un montón de ideas ahí. Y un día en el club de rol aparece un chico que dice que viene de Rebel Act Studios y que está buscando a alguien para trabajar en videojuegos. Y es que fue de esto que ves el destino delante. Y yo dije, yo. Y eché el currículum sin saber lo que decía. Es que no sabía ni lo que era un game designer en ese momento. Pero con la suerte de que la entrevista me contrataron, así que ahí empecé. Qué guay. ¿Y cómo fue los desafíos o tus primeros momentos dentro de la industria? ¿Entendiste cuál era tu papel y cuál era la función que querías hacer o fue a medida que ya estabas dentro de la empresa que empezaste a definir a lo que te ibas a dedicar o la parte de tus habilidades que estaba más capacitada? Pues, o sea, a mí me dijeron, según me hicieron la entrevista, tú vas a ser game designer. Y yo, vale. Entonces sí que descubrí que es verdad, es lo que me gustaba, de definir las reglas, crear la historia, los personajes. Yo en ese momento estaba en un proyecto que luego se canceló en Rebel Act y para mí lo que me di cuenta es que, o sea, aprendí a hacer un documento de diseño, pero no tenía nadie que me enseñara cómo se hacía un documento de diseño. No había recursos en internet, yo no sabía cómo. Entonces yo lo que hacía era más casi como un manual de rol, eran mis documentos de diseño, o como un manual de instrucciones de un juego. Y lo que poco a poco de ir yendo, luego en otra empresa en la que estuve, en Zinquia, ahí tuve un jefe que me enseñó muchísimo porque hacíamos juegos muy pequeñitos, pero habría que hacer documentos de diseño muy rápidamente. Entonces me explicó cómo hacerlos más concisos, fue donde me curtí. La técnica. Porque además es cuando te das cuenta que como escribas cosas muy grandes, la gente no se las lee. Entonces tienes que ser todo muy conciso, muy bien explicado, pero para que en una lectura en diagonal, con el mínimo esfuerzo, te quede claro qué has hecho. Entonces, sí que es cierto que no he tenido la suerte que hay ahora de haber hecho unos estudios dedicados, de que alguien que supiera me haya mentorizado de alguna manera, sino que, salvo en este caso que comento, lo demás ha sido un poco aprender a cabezazos, a equivocarte, así no se hace, a ver que se toman decisiones mal y es un poco a fuerza bruta. Pero yo creo que trabajando en empresas grandes he aprendido muchísimo. Bueno, grandes, perdón, que son medianitas, para lo que nunca he trabajado en un AAA, por ejemplo. Y me parece súper interesante. A día de hoy también estás haciendo el papel bueno, eres la fundadora del estudio de videojuegos Out of the Blue, creo que con un socio, ¿no? Pero el equipo es bastante grande, si no estoy equivocada, he estado escuchando las últimas entrevistas y demás, que pasasteis de un equipo de 8 o 13 personas, creo que era por Call of the Sea, a estar creo que con 25 actualmente.
Sí. o así, ¿no? Ahora somos Bastante grande. 21, me parece. 21. Es Sí. que a veces tenemos freelance también que van y vienen, entonces el equipo va. Pero sí, vamos, 20 Pero personas vamos, es una barbaridad. gestionar un equipo y una empresa tan grande, supongo que no se aprende de un día para el otro, ¿no? Ya llevas desde 2019, pero ¿cómo ha sido el aprendizaje y el cambio de ser game designer en aquellos años en estas empresas al trabajo que estás haciendo ahora? ¿Cómo ha sido tu transcurso y qué has tenido que aprender? Porque gestionar empresas, por ejemplo, es algo Claro. que no viene con el manual debajo del brazo, pero también a gestionar equipos, igual hasta otras facetas dentro del mundo de desarrollo de videojuegos que igual no eran tu profesión y tu experiencia habitual, ¿no? Sí, al final, claro, llevar una empresa es todo un trabajo en sí. Lo que pasa que mi socio y yo, los dos nos gusta, o sea, hemos montado la empresa porque queremos hacer juegos, es decir, a mí me gusta abrir el editor y ponerme a hacer cosas. Yo no quiero ser la que está todo el día así mirando y decidiendo, ¿no? Yo quiero estar haciendo cosas. Y eso es un problema cuando la empresa crece, porque no puedes, no te da tiempo. Entonces, tienes que aprender un poco a delegar las tareas, a saber que no vas a estar en el día a día de todo, pero confiar en los compañeros para que sabiendo que lo van a hacer bien. Entonces, yo creo que es un poco el ejercicio más difícil, el aprender a delegar cuando te gusta mucho hacer las cosas. Y luego, otra cosa que os he intentado. Bueno, hacer videojuegos es complicadísimo, lo sabemos todos, y aunque lo tengas todo planeado, siempre hay algo que va a salir mal. O sea, no es como es ir a la guerra al final. Tienes que estar apagando fuegos todo el día y demás. Pero sí que me ha ayudado cuando he estado en otras empresas a ver qué cosas se hacían mal e intentar no hacerlas. Ya digo que a veces te equivocas y ya está, no queda otra. Pero sí que cosas como, por ejemplo, que estás a punto de terminar el juego y decides cambiar una mecánica que afecta a todos los niveles, con lo cual tienes que rehacer el diseño de niveles y lo haces a un mes de cerrar. ¿Y qué pasa? Que se retrasa el proyecto a lo mejor un año más. Yeah. Y eso es mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en Call of Duty fuimos rapidísimo porque estábamos todos como, este es el juego, va a ser así, las mecánicas son estas, no se mete nada nuevo, si se ocurre algo nuevo ya se verá para el siguiente. Y ir mucho a cerrar y a terminar y a iterar solo lo que es verdad que hay que ajustar, pero no cambiar la esencia del juego a mitad del proyecto. Un poco. Me parece increíble. Al final, seguro que con tantos años hay mil otras experiencias que has aprendido a base de tortas, ¿no? De sufrirlo, de sufrirlo en primera persona o de ver qué está pasando a tu alrededor. Por eso te quería preguntar yo, la parte creativa y la parte técnica en game design o ahora mismo que ya estás teniendo un rol de gestión, ¿no? ¿Cómo haces para mantenerte motivada y qué es lo que te tira más? ¿La parte de creatividad, la parte técnica, la de gestión? A día de hoy, la Tatiana de hoy, ¿cómo piensa y cómo era antes de Out of the Blue? Pues yo me di cuenta cuando acabé la carrera que no me gusta programar. O sea, pues la parte técnica tengo la Pobres suerte. padres. Sí. Hombre, sí que me ayudó. O sea, sé de cómo van los ordenadores por dentro, sé cómo se programa. No me gusta nada porque me desespero. O sea, no disfruto lo que, por ejemplo, mi socio, él es la mitad técnica de la empresa. Y además él es diseñador también, entonces nos complementamos muy bien. Yo me desespero, si hay un bug y no lo encuentro, es que no disfruto. Y él sí, él le gusta mucho el solucionar problemas. Problemas, claro. Entonces, yo lo que me di cuenta cuando empecé a trabajar en una empresa ya, que sí que me gusta, lo que más me llamaba la atención es el arte también. Entonces, estudié 3 años de ilustración y dibujo. Y bueno, me encantó. Entonces, sí que ahora estoy llevando un poco lo que es la dirección creativa, es decir, supervisando tanto diseño como arte. Y mi socio es la parte técnica, o sea que digamos que esa parte me distancia un poco porque disfruto, o sea, lo que más me gusta es diseño y arte.
Y me parece increíble. Yo, vamos, para mí, un videojuego que los he descubierto hace muy poquito, como te comentaba, cuando hemos estado intercambiando información y brevemente ayer que hablamos, ¿no? Por primera vez, yo empecé este canal por un tema de mi marido, de una enfermedad, pero era su hobby y era una manera de motivar y hacer algo juntos, pero también porque nacía de mi curiosidad por los videojuegos. Yo he aprendido el arte y los beneficios, porque solo le veo beneficios a los videojuegos como consumidora con 35 años, que es súper poco habitual, ¿no? Pero la verdad que me apasiona ver el trabajo que hay y yo, bueno, como soy muy afín a los cozy games, todo lo que sea bonito y el arte, todo lo que envuelve un videojuego, la narrativa y demás, pues yo soy de las que disfruta del paseo más que de un juego de habilidad, ¿no? Así que entiendo perfectamente el esfuerzo que hay y, vamos, en el poco tiempo que me he informado del esfuerzo grandioso que hay por hacer que una obra salga y que gente como yo la disfrute, pues me parece brutalísimo, increíble. Y sí, que para mí es tener un don, ¿no? La verdad es que sois mucha gente que he conocido como que tiene perfiles pues muy, muy plurales, ¿no? Pero supongo que hay una parte que os agradece, que se os hace más agradecida o se os da mejor, y en tu caso es la parte de diseño, ¿no? Que es a la Sobre que... todo, sí, yo creo que al final es algo tan vocacional, o sea, te vas a pasar muchas horas haciéndolo, te tiene que gustar, más allá, te tiene que apasionar, porque si no, acabas hasta las narices muy pronto. Entonces, yo creo que a mí hay dos cosas, o sea, me gusta mucho el diseño, pero hay una cosa más allá que yo creo que es la que me hace que me siga gustando a día de hoy, y esto es que me encanta aprender. Entonces, tengo muchísima curiosidad por aprender cualquier cosa, cualquier tema, y eso luego trasladarlo a un juego. Y yo creo que es muy importante para un diseñador. O sea, yo soy de las que se pierde la Wikipedia, empiezo a pinchar y anda, y esto tal, y me tiro horas ahí. Y de una cosa a la otra, ya han pasado horas. Sí, ¿y cómo haces para mantenerte al día, tanto para tener ideas y para tema profesional, como igual para saber qué proyecto quieres hacer o cómo quieres dirigir la empresa dentro de unos años? ¿Cómo gestionas toda esa parte de ideas y proyectos? ¿Tienes una manera personal de Tatiana que nos quieras confesar? ¿O es algo habitual en la gente del sector? Me parece súper curioso. O sea, en mi caso, yo creo que en nuestra empresa, todos, como decía, somos gente que tenemos mucha curiosidad y cada uno le da por una cosa. Y yo no es que me siente así, a ver, que pienso un juego, sino que, pues eso, leo cómics, juego mucho, viajar, y eso te va dejando como pozos y semillitas. Entonces, un día de pronto como que se juntan 3 o 4 conceptos y dices, ¿y si hiciéramos un juego de tal? Y entonces surgen así un poco las ideas. Luego las intentas aterrizar y ves si tiene sentido o si no. Pero o sea, yo intento como alimentar o dar de comer a la cabeza para que luego tenga cosas a las que darle vueltas y que salgan cosas interesantes, porque también es cierto, o sea, si solo juegas a videojuegos, por ejemplo, para inspirarte para crear un juego, al final es muy difícil hacer algo diferente. Pero en cine, en juegos de mesa, juegos de rol, se han tratado temas, cuentan historias, se hacen cosas Cierto. que aún no se han hecho en videojuegos. Entonces, ahí hay una manera de innovar también. También. Sí, me parece súper interesante. También Laura lo había comentado anteriormente, pues el paralelismo del mundo de los juegos de mesa o de rol con el mundo de los videojuegos, ¿no? Es algo que yo, la verdad, hasta que no se he oído, y eso que mi marido ha estado 1000 años jugando a Warhammer, que me va a matar, porque es como el momento bombilla donde te das cuenta y analizas cosas que tenías delante de los ojos, ¿no? Sí. La importancia de las historias, ¿no? Y aunque los videojuegos pues son inmersivos porque eres tú en primera persona el que actúa y demás, pues entiendo de dónde viene esa inspiración. Interesante que digas lo de jugar. ¿De dónde sacas, Tatiana, el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer profesionalmente y a la vez jugar? ¿O inspirarte en otras cosas? ¿El día te da para tanto? ¿Cómo lo gestionas? Pues me pasa que cada vez juego menos a videojuegos. O sea, cuando tenemos que hacer un juego sí que intento jugar a todo lo que tenga que ver como referentes para entender cómo se ha hecho y buscar un poco, desgranar las mecánicas y demás.
pero ya por placer me cuesta mucho porque encima como trabajamos en casa es el mismo ordenador de trabajo. Entonces, lo que estoy jugando más es en físico, en presencial con gente, pues partidas de rol, y juegos de mesa, campañas largas, juegos muy interesantes que están saliendo ahora. Porque me apetece ver gente. También es que al trabajar en casa necesito un poco también el contacto humano. Entonces, Socializarte. Sí, 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 sí sí. que me cuesta cada vez más. Yo creo que es un poco también la maldición del desarrollador. Cuanto más trabajas, y es que además cuando tienes tu empresa y te gusta y quieres hacer el juego bien y tal, pues le dedicas al Ay, final sí, muchas horas. Es mi ay, sí. hobby y mi trabajo al final, y a veces es demasiado. Sí, Entonces, pero bueno, sí. la verdad es que muchas veces oigo a mucha gente que dice, no, si hace falta me lo quito de dormir. Digo, bueno, esto seguro que nos pasará factura, pero mientras nos lo disfrutamos, ¿no? Si eso te motiva cada día para seguir adelante, yo creo que eso ya va con el carácter de cada uno. Sobre motivaciones y éxitos, a día de hoy, ¿tienes algún proyecto que desarrollar que pienses, bueno, tengo que llevarlo a un límite que aún no lo he llevado? A nivel personal, por ejemplo, ¿consideras que Call of the Sea y American Arcadia han llegado, bueno, sé que ambos están en diferentes momentos porque Call of the Sea ya salió y habéis también hecho la versión de VR, ¿no? Sí. Que no lo he probado, pero vamos, he estado escuchando que el port es increíble. Y yo creo que era una espinita que he oído que además tú tenías mucha experiencia también en VR, que os habéis quitado y que estabas muy satisfecha. Y American Arcadia acaba como de nacer, ¿no? Porque por fin Sí. está en el público y estáis recibiendo los primeros reviews. ¿Podrías considerar que estás satisfecha con el resultado o quieres aún explotar un poquito más este éxito e incluso hacer cambios? Si nos puedes contar, no sé si es algo que no puedes revelar, pero me gustaría saber qué tal te sientes después de todo esto No, que habéis hecho nacer. pues la verdad es que estamos muy orgullosos. O sea, una de las frases cuando montamos la empresa era que queríamos hacer juegos de los que estemos orgullosos, porque al final, a lo largo de la carrera, pues trabajas en sitios que a lo mejor haces cosas que dices así con la boca pequeña, bueno, he hecho yo. Ya. Pero la verdad es que todo el equipo, y yo se lo agradezco un montón, porque además también quiero, o sea, al final, quizá yo sea la cara visible del estudio, porque a los demás no les gusta a nadie salir. Me cuesta Que mucho están que... súper invitados otro día si os Vale. apetece venir a contarnos un poco la historia de vuestro estudio y vuestras nuevas producciones. Pero vamos, yo creo que estamos todos súper orgullosos con la sensación de que, hombre, siempre se puede mejorar y hay que parar en un momento, pero qué bien, que nos ha quedado genial. O sea, la sensación Qué guay. de estar... Trabajo bien hecho. Sí, no sé cómo explicarlo, porque no quiero que suene Sí, sí, sí. tampoco aquí de... "Uy, No, pero pero de paz sí, mental y satisfacción, ¿no? sí, Orgullo. mejor no lo podíamos haber hecho. Hemos Qué hecho... monos. Y la verdad es que eso es un gustazo. O sea, ha sido duro, pero cuando ya lo ves publicado, pues te hace mucha ilusión. ¿Y qué toca ahora? O sea, ahora sé que estás muy liada por una conferencia, creo que es, ¿no? Es una conferencia, lo de GDC. Sí, No sé si tenéis algún proyecto así inmediato o un objetivo que cumplir inmediato. No sé muy bien los plazos y cómo van el tema de producciones de videojuegos, qué es lo que hay detrás una vez se lanza un videojuego, pero si me puedes contar un poco qué es lo que ahora te preocupa o tenéis entre manos. pues mira, te voy a contar en primicia ¿Vale? que Escucha el chat. la semana que viene vamos a tener novedades. ¿Ah, sí? Anunciaremos cositas nuevas. ¿Y cómo podemos enterarnos de primera mano? Siguiéndote. Pues sí, en redes Sí, sociales, tanto la empresa como yo la voy a poner si no te importa. claro. Voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Vamos a buscar Out of the Blue. En redes, luego después de este directo, que lo voy a subir a YouTube, a iVoox también y a Twitch, os voy a poner todos los enlaces para que podáis seguir a Tatiana y a Out of the Blue al estudio. Out Blue Games, aquí los tenéis. ¿Se está viendo en pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Y nada, aquí tienen el American Arcadia y demás, pero aquí tenemos que estar bien atentos por las novedades que puedan surgir la semana próxima. Pues os la paso por el chat, ¿vale?
La gente está poniendo ojitos. Queremos Arcadia en físico. Tatiana ya me ganó en guerrilla, pero acabo de ver que tiene un tentáculo morado de fondo. Oh my God. Sí, lo hice yo. Así que la gente se ha quedado, supongo que estarán con sus historias y conspiraciones de qué puede ser. Yo la verdad que no estoy muy puesta en las noticias del mundo de los videojuegos. Para mí seguro que me pilla completamente de nuevas, pero bueno, estaremos súper atentos todos. Pues gracias por decírnoslo y al menos nos apuntaremos la fecha porque los días pasan volando. Pues lo que me comentas y siempre te oigo hablar muchos del equipo. Si te parece, ¿me puedes explicar un poquito cuál es el equipo, qué tipo de perfiles lo crean el equipo de Out of the Blue Games? Y si tenéis el equipo, sobre todo, si tenéis el equipo destinado al mismo proyecto o tenéis proyectos trabajando en paralelo. Cuéntame. Pues ahora mismo, nosotros como hemos crecido mucho, bueno, sabéis que ahora mismo la cosa hay bastante crisis en el mundo de los videojuegos, no es novedad. Horrible. Todos los días nos levantamos con una noticia mala y la siguiente es peor, y entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es, como somos muchos, hacer equipos más pequeños para intentar pasar este momento en el que proyectos grandes cuesta más conseguir financiación, porque ya al final, pues 20 personas, 2 años de desarrollo ya son unos presupuestos que es más difícil conseguir. Entonces sí que vamos a intentar ir a proyectos más pequeños dividiendo el equipo. Entonces me pasa siempre, y me perdona la gente del equipo que me olvido a alguien, pero me perdonáis, que ya sabéis que soy un poco desastre. Yo estoy en la parte de dirección creativa, un poco llevando la pata de arte y de diseño, y mi socio la parte técnica. Entonces, en diseños, además ahora tenemos 4 diseñadores más, 2 seniors. Bueno, uno de los diseñadores además es guionista. Y luego 2 diseñadores, bueno, uno ya no le consideramos junior, ya lleva un montón de años. Y un chico que empezó con nosotros haciendo prácticas de QA y luego se ha quedado ya, porque la verdad es que hace un trabajo increíble, es muy bueno. Entonces le hemos puesto ya a diseñar y muy contentos. Entonces, al final, pues 4 yo creo que es una empresa muy basada en el diseño, de como tanto puzzles y narrativa es muy importante, pero también la parte visual. Entonces tenemos un concept artist, tenemos luego un chico que empezó él era diseñador gráfico y quería tener la oportunidad de aprender a modelar, le gustaba el 3D y le dimos la oportunidad. Entonces es muy bueno modelando, pero es que además el diseño gráfico es espectacular. Entonces tiene ese doble papel que nos ayuda mucho con todo tema logos y fuentes y menús. Y luego tenemos 2 modeladores más, 2 artistas de entorno que además saben modelar también, un animador y un animador técnico, porque en Arcadia las animaciones tenían mucha importancia, entonces... Sí. Lo empezamos a hacer, la verdad. Lo tuve que dejar una noche y todo el mundo se quedó así en plan, Eva, no tienes tiempo, pero nos encantaría que siguieras, y la verdad que nos flipó toda la mecánica de juego con cinemática. Y luego, animadores, tenemos a un músico, a Duba, que es increíble, porque, bueno, ya todos los que conozcan estos juegos, pues sabemos, es que intentamos como a la gente que es muy buena darle protagonismo. Entonces la música en nuestros juegos es fundamental. Siempre tenemos una melodía que es la protagonista, es la canción que, de hecho, para American Arcadia grabamos la canción Don't Be a Fool, que no sé si la habéis escuchado, pero está grabada, tenemos una cantante de Broadway con una orquesta, todos los instrumentos son reales, vamos, y es una pasada. Entonces, pues eso. ¿Y qué más? Y luego la parte de programación, que son súper importantes. Tenemos 1, 2, 3 programadores. Madre mía, no me quiero olvidar a nadie. Pero bueno, como decías, 25, ¿no? No, ahora estamos 20. Me quedé yo con el último dato, perdón. Sí.
Y como decías, estáis divididos en diferentes proyectitos, ¿no? En proyectos ahora igual más pequeños para poder mantener estos tiempos ahora que vienen. Te quería comentar, como consumidores, ¿vosotros habéis visto a lo largo de los años que habéis estado juntos o incluso anteriormente a haber pasado a trabajar y formar Out of the Blue, ¿has visto un cambio en el consumo de videojuegos y cómo eso os ha afectado en algún momento en el target o en el diseño de vuestros videojuegos? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has percibido? Porque yo, por ejemplo, lo estoy descubriendo ahora todo y estoy viendo pues que está como muy instaurado, pero veo también a perfiles muy distintos y como que se está normalizando mucho el jugar a los videojuegos. Pero me apetece saber desde tu punto de vista cómo se percibe y eso cómo afecta a empresas como la vuestra, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro caso, como hacemos juegos narrativos con una historia lineal, sí que el target de nuestros jugadores es gente muy de nuestra edad al final, porque estamos haciendo juegos que nos gustan a nosotros. Lo que sí noto es que nuevas generaciones más jóvenes sí que juegan mucho, pero juegan a lo mejor a un mismo juego. O incluso veo ya con mis sobrinas, hablando de más de niños, pues están con Roblox y están todo el día jugando lo mismo, ¿no? Me da pena porque a lo mejor se están perdiendo otro tipo de géneros que les gustaría también, pero no juegan tanto. Y lo que también me estoy dando cuenta de una tendencia que está ahora muy como que da el pelotazo, son juegos muy de meme, de jugar a una cosa que hace mucha risa, te la compras con tus amigos, un multijugador y tal, que son juegos muy, muy divertidos y luego ya se pasan de moda y viene lo siguiente. Entonces es como las tendencias que se van notando. ¿Qué más cosas? Sí que nos fijamos también mucho, por ejemplo, que juegos como el nuestro, o sea, no tenemos datos reales, pero sí que nos damos cuenta que son juegos que son, sobre todo American Arcadia, es tan peliculero que la gente le encanta verlo en streaming pero no sabemos cuánto no lo juegan porque ya se lo han visto. Entonces, gracias. Es curioso o sea, nosotros seguimos haciendo estos juegos porque nos gusta mucho y creemos que hay gente que lo valora, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que lo ve, lo disfruta y luego no lo compra. Entonces no sé, no sabemos, ya te digo, no tenemos datos, a lo mejor eso nos da visibilidad y luego se recomienda o no, pero lo han visto youtubers muy grandes con un montón de visualizaciones y claro, que igual no repercute de manera directa o igual sí, pero bueno, es difícil de cuantificar y atribuir, claro, ¿no? Claro. Y me parece súper interesante, la verdad que yo ni me lo había planteado, pero bueno, sí que es cierto que hay modelos de negocios como Twitch o incluso Netflix y demás, pues ahora cada vez el tema de videojuegos y pagar por videojuegos, pero consumir videojuegos vía streaming en YouTube por ahora es gratuito, ¿no? No hay ningún tipo de aportación al que crea el videojuego, al streamer igual, pero a vosotros no. Y la verdad es que ni me había planteado ese cambio que estamos viviendo, pero sí que es cierto que está pasando. Yo soy la primera que a veces me siento y juego con mi marido de copiloto o me siento y me pongo un juego y estoy observando en la pantalla mientras que estoy haciendo otra cosa, ¿no? Muy curioso. En cuanto a demografía, ¿habéis visto un cambio a raíz de pandemia o antes de pandemia por género o por edades del tipo de perfil de vuestros juegos o siempre ha sido, como tú dices, de edades un poquito más maduras? Pues sí que estamos viendo, o sea, aunque nuestro objetivo es ir a gente más mayor, pero sí que nos hace mucha ilusión que, por ejemplo, con el Call of Duty, no solo llegamos a gente más joven, sino que nos escribió mucha gente que jugaba con su pareja, que no había jugado jamás a videojuegos. Qué guay. Y que lo pasaron tan bien que les pedía, queremos más juegos como el Call of Duty, vamos a jugar a otro. Qué guay. Y es tan bonito pensar que haya mujeres que se hayan introducido en el mundo de los videojuegos gracias al haber compartido, porque además el Call of Duty se presta mucho a jugar y resolver puzzles en pareja. Juntos, sí. Entonces, pues no sé, hace mucha ilusión eso, la verdad. Sí, esa parte de descubrimiento la siento muy propia porque a mí me pasó también con mi marido Tony, que está aquí en el chat, y precisamente con el Call of Duty, ¿no? Yo, por ejemplo, no he tenido experiencia de jugar a un juego VR per se, o sea, he jugado a juegos con las gafas de VR sin ser un juego VR, por ejemplo, el Journey lo jugué con las gafas de
PlayStation, pero las primeras, pero no es un juego destinado, hecho para jugar en VR, pero me pareció increíble la experiencia, no me puedo imaginar lo que puede ser un juego, bueno, me lo imagino, pero no lo he experimentado. Quería comentarte precisamente esto, ¿cómo ves el VR y qué tal ha funcionado Call of Duty en VR? ¿Ves que es una tendencia también a futuro o crees que viene una nueva que aún ni conocemos? Pues, a ver, bueno, a mí me encanta jugar en VR, pero sí que lo que se nota es que es un nicho, al fin, sigue siendo un nicho. O sea, cuando yo tenía mi anterior empresa, que hacíamos también juegos de VR, Sí, Red Matter, ¿no? Red Matter, sí. Sí, lo estuve mirando porque no lo conocía. Pues sí que se nota que, o sea, se vende más, pero claro, me desvinculé un poquito del mundo, he vuelto y noto que sigue siendo un nicho comparado con otros sectores al final. Entonces, a mí lo que me da miedo es saber si van a seguir invirtiendo, porque Escalando. Meta ayuda mucho a a desarrollar para VR. Claro, si no hay contenido, es difícil que prosperen. Claro. También les interesa a ellos, ¿no? Que haya contenido, producto. Claro, claro. Entonces, hasta ahora estaban apoyando muchísimo por eso, para generar catálogo. Y la verdad es que ahora Claro. mismo no sé decirte cómo está. Yo espero que vaya para adelante porque es que no es lo mismo jugar, a mí me gusta jugar tanto en pantalla plana como en VR, pero estar ahí, yo me acuerdo la primera vez que pude interactuar con un objeto virtual, que era la demo aquella del HTC Vive, que cogías un palito y se lo tirabas a un perrito mecánico, y fue como, madre mía, es que estoy en otro mundo. Qué fuerte, claro. Inmersión 100%. Claro. Entonces, y para un game designer eso es un caramelo, porque te apetece pensar, o sea, cuando estábamos haciendo Red Matter, no había estándares todavía, no, estaba todo por definir y era genial, porque podías inventarte tú un estándar de algo y es muy emocionante. Entonces, pues no sé, lo que pasa que ahora, siendo un equipo grande, pues tampoco podemos dedicarnos tanto a arriesgar quizá a hacer más VR de momento. A mí me parece, por ejemplo, que es como un capítulo que tengo pendiente. Me gustaría que no muriera antes de que pueda dedicarle tiempo a experimentarlo, porque igual ya luego es demasiado tarde. Pero sí que es cierto que el desembolso económico, ¿no? Y el catálogo, como por un lado el catálogo es un poco más limitado y luego también tienes que hacer un desembolso económico, como que no lo tenemos muy por la mano y tenemos pues mucha competencia con otras consolas y otros dispositivos que te permiten pues disfrutar del juego en cualquier momento. Claro. Yo como jugadora, que dices que juegas mucho, ¿cuál es tu plataforma favorita o qué tipo de género es el que más disfrutas? ¿Siempre juegas a juegos de puzzles y narrativos o en eso cambias cuando tienes? En general, sí, o sea, son los que más me gustan, pero luego, pues, también de vez en cuando un juego largo, o sea, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es el Mass Effect, y si me das otro Mass Effect, yo me lo juego de principio a fin. Entonces, lo que pasa es que ahora tengo menos tiempo para jugar, o el Diablo 4 me encanta, estuve jugando hace poco, entonces, yo creo que hay otros juegos que me salgo un poco pero creo que con los años, no sé por qué, mi habilidad está deteriorándose cada vez más. Entonces, nos pasa todo, menos mal. Sí, entonces me gustan juegos más tranquilitos donde pueda ir más a mi ritmo y estar disfrutando un poco del viaje más que... Pero bueno. Bueno, al final yo creo, he aprendido que hay videojuegos para todo el mundo y para cada momento, ¿no? Que hay incluso momentos en los que un videojuego te puede aburrir o no te puede enganchar y depende del estado de humor o el momento vital en el que estés, pues cambias completamente de registro, ¿no? Y eso está bien. He aprendido que no acabarse los juegos está bien. Sí. Dropear un juego no me tengo que sentir culpable. Totalmente. Y buscar una guía tampoco es motivo de sanción, sobre todo en los puzzles, y que también puedes cambiar de registro y no te tienes que estancar por ser un gamer de una manera o de otra, sino que de esto va este mundo, ¿no?
Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, una cosa que no hacemos y no queremos hacer es vincular un logro a la dificultad nunca, porque no queremos que la gente se agobie si te atascas en el puzzle. De hecho, Mm. vamos en los futuros juegos a incluir ya pistas. En el Call of Duty en VR Ah, qué guay. lo incluimos de si te atascas, tú pídete una pista y ya está, no pasa nada. O sea, yo no quiero que Claro. estés ahí, que no estamos para agobiar ni que esto Esa sea un sería trabajo. yo. Esa sería yo. Bueno, como esto va de inspiración y espero que sirva también de recomendación, no solo para conocer a Tatiana, pero también el trabajo que hacéis en Out of the Blue, el catálogo de juegos que nos habéis ofrecido, pero también para las nuevas generaciones o para los papás y las mamás y la gente que está un poco más alejada del mundo de los videojuegos. Quisiera sacar de ti una recomendación o una sugerencia, ¿no? Si hay gente que nos está oyendo o nos vea en un futuro y tuviera que decidir ponerse en el mundo de los videojuegos, con todo lo que tú has vivido, ¿no? ¿Cómo les orientarías para empezar a encontrar su camino? ¿Qué les dirías que te hubiera gustado a ti, ¿no? A día de hoy, con la Pues situación como está también, ¿no? también, pues yo creo que a día de hoy tienen la suerte de que hay un montón de herramientas gratuitas, de motores muy potentes, tienen tiendas con todo tipo de assets de arte, de animaciones, entonces es muy fácil a día de hoy hacerte un juego. Entonces yo lo que recomiendo es que, bueno, y tienes todo tipo de tutoriales también en redes, que no tengan miedo, empiecen a experimentar, que se propongan hacer algo chiquitito, muy chiquitito. Lo más importante, sobre todo, y lo más difícil, es terminar algo en videojuegos. Entonces, que se propongan algo, una meta muy pequeñita y que intenten hacerlo. Y Ujú. ahí van a empezar a ver con qué cosas se sienten más cómodos, qué cosas les gustan más y ya pueden ir explorando y haces un siguiente proyecto un poquito más grande y también te puedes apuntar a Game Jams y conocer a gente con tus inquietudes y Sí, esto también nos lo comentaba Laura y me parecía súper interesante, ¿no? Porque siempre tienes el problema de tengo que crear catálogo y tengo que experimentar, pero no sé si tengo el nivel, ¿no? Y yo creo que estos espacios son seguros para poder hacerlo. Y hoy he aprendido que hay muchísimas jams en España constantemente donde puedes claro. apuntarte, ¿no? Y sobre todo no tener miedo a lo que has dicho tú de, ay, no lo voy a hacer bien, hay que equivocarse. O sea, todo, es donde más he aprendido en mi vida, cuando me he equivocado. Entonces, no tengáis miedo a probar, a experimentar, porque yo a día de hoy llevo ya 20 años y sigo sin saber nada de esto. O sea, cada día aprendo, cada día salen cosas nuevas. Estamos todos en este mundo un poco, aunque parezca que hay gente que sabe todo, que va. Aprendiendo cada día. Así que sin miedo a probar, a ver, y si no se sabe una cosa, pues se intenta y se aprende, se pregunta. También yo creo que hay que perder el miedo a preguntar, que a veces tenemos un poco de miedo de, ay, a ver si me van a contestar mal o hay gente que es súper amable, muy accesible, otros a lo mejor no te van a decir nada, pero en general, si tienes dudas, pide ayuda y yo creo que te van a contestar. Sí, yo creo que son sabias palabras, sobre todo palabras muy, muy enteras, ¿no? De alguien que ha pasado por la experiencia, pero que a día de hoy parecen obvias, pero cuando te las dice alguien que ha estado buscando su camino y orientándose, pues como que te asientan más, ¿no? Sobre todo gente como Laura o como tú, que lleváis pues muchos años en la industria, es bastante esperanzadora y motivante para gente que completamente ve esto como un océano y que no saben dónde navegar y dónde empezar a patalear, ¿no? Sí. O a sea, remar, ¿no? claro, y es muy importante o sea, no querer correr antes de andar. Hay que ir Ya. despacito. Porque a veces dan ganas pues te hace mucha ilusión hacer. Todos tenemos un proyecto cuando empiezas mi juego, el juegazo. Y normalmente ese juego no lo vas a saber hacer porque es muy grande. Entonces, guárdatelo, ya lo harás, ya llegará el momento. Pero ir despacito, tampoco invertir dinero. A mí me da mucha pena cuando veo a grupitos que a lo mejor salen de la universidad y se montan un montón de gente, piden dinero a sus padres, luego no lo consiguen sacar adelante y entonces intentad siempre, si vais a montar algo por vuestra cuenta, que a veces a lo mejor sale bien, calcular el riesgo para no perder dinero, por lo menos. Entonces, no tener prisa, ya llegará. Ya veréis vuestro juego publicado ya en una nota de prensa, en Metacritic. Todo llegará, pero no hay que querer correr demasiado.
No, y me viene muy bien porque yo soy la primera que soy súper exigente conmigo misma y muchas veces cuando tienes tantas ganas y tanto hambre, ¿no? Cuando eres joven y tienes tantos proyectos, tantas ideas, pues puede pasar eso, ¿no? Que te quieras comer el mundo y luego también te acabes decepcionando al principio porque directamente no Claro. tienes las bases ni has buscado igual unas circunstancias que te ayuden, ¿no? Así que sí, súper buenos consejos que nos habéis dado. Una pregunta, ya que este es el programa de Mujeres en Juego y me gustaría también ayudar a mujeres, a niñas que nos están viendo en un futuro, ¿no? O a la gente que les apoya, a sus aliados, ¿no? ¿Qué consejo les darías? ¿Les darías algún consejo diferente? ¿Tienes alguna otra vivencia y consejo que les puedas dar a esas mujeres o niñas que quieran hacer el cambio o empezar a iniciarse en este sector? ¿O Pues sería yo el mismo? sí, que sobre todo, y también que no tengan miedo, que ya sabemos cómo es el mundo en general, que a lo mejor se van a encontrar situaciones más hostiles, pero que intenten apoyarse a sus compañeros porque van a tener muy buenos compañeros también, buenos amigos, amigas. Y si tienen algún problema, que lo intenten hablar, porque yo creo que hoy en día hay una red ya de apoyo mucho más grande y yo en mi caso, cuando he tenido algún problema, siempre lo he hablado y se ha atajado. Entonces, es muy importante no tener miedo. Yo creo que es nuestro espacio, estamos allí porque nos lo merecemos también. Ujú. Y ir con esa convicción de no pasa nada, estoy aquí, este va a ser mi trabajo, no tengo miedo, lo voy a hacer muy bien. Y lo voy a hacer igual de bien que cualquiera, y ya te digo, yo también tengo mis inseguridades y no tengáis me da mucha pena cuando veo el síndrome del impostor también es que es muy difícil hacer un juego, no es matemático, no es 2 más 2 y sale 4, aquí hay que tener muchas intuiciones, muchas apuestas. Pues apuesta, no tengas miedo y te equivocas y lo cambias, no pasa nada. No, muy bien, la verdad que sí, que aprender a veces a fracasar es la parte dura y difícil y sobre todo cuando empiezas a dudar de ti mismo o empiezas a boicotearte es complicado, pero bueno, por suerte no estamos solos y siempre hay alguien, alguna mano que te tiende o no tienes que esperar que sea tu otro yo que te dé una patada en el culo, sino normalmente si tienes un buen sistema de soporte en esta vida, pues Claro, tienes a otras personas que te motivan para tirar adelante, pero sí, sí, ya sabéis, intentar ayudar a los que se vean en esa situación y si no, si esa eres tú o eres tú y quieres dar el cambio, pues créetelo y experimenta, ¿no? Que hay muchas maneras. Tatiana, una de las cosas que pienso con vuestras agendas, tanto Laura como tú, es cómo os organizáis vuestro tiempo, que es increíble, pero que ya nos has comentado un poquito cuál es tu día a día, ¿no? Y que siempre buscas tiempo o estás sacrificando lo de jugar, pero la parte más interesante para mí es con todo el estrés que llevas ahora, con la responsabilidad que llevas, cuando vienen momentos y baches difíciles, ¿qué te mantiene serena para tirar no solo a ti misma adelante, sino al equipo que tienes? Que si tuvieras que explicarle a alguien cómo lo hace Tatiana o sea, y no fueras tú la que hablas de ti misma, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían de ti? pues, o sea, yo creo que es muy importante que los videojuegos no sean tu vida, no sea lo único que es importante en tu vida, porque si no, como no te vaya bien, en esos momentos de bajón que comentas, no tienes nada a lo que agarrarte. Entonces yo sí que tengo muchos otros hobbies que no tienen nada que ver con jugar, que doy clases también que no tienen nada que ver con videojuegos. Son actividades que me hacen estar con otras personas, que me motivan también mucho, otros hobbies, y desconecto. Entonces es como que me recuerda que hay más cosas en la vida, no sé si me explico. Sí, Entonces, te explicas muy bien, porque hay veces que cuando estamos tan metidos en el trabajo, los fracasos o las emociones que puedes tener de ese punto hacen que sea tu todo, ¿no? Y te identifiques con ese evento, con ese mundo, ¿no? Pero si claro, intentas balancearlo, pues vives mucho más saludablemente, sobre todo claro, mentalmente, ¿no? totalmente. Es que es muy, muy importante el también saber afrontar los problemas, los errores, los bajones. Yo lo que comentaba antes me ha pasado o sea, 2 veces he intentado montar empresas, la tercera me ha ido bien, pero ha habido momentos muy duros ahí, pero siempre hay que intentar
O sea, cuando te da el bajón, tienes todo el derecho del mundo a desmoronarte, porque somos humanos, pero después, vale, ¿qué puedo aprender de esto que me ha pasado? Intentar levantarte y seguir eh, hacia adelante, porque al final tener mi empresa era un poco mi sueño, intentando que no pase lo que me ha pasado antes. Y eso es muy importante, tener algo en tu vida que no sea solamente la empresa, jugar y tal, porque si no te consume. Bueno, súper sabias palabras y yo creo que nos va bien a todos en muchos sectores. Yo hasta me quedo así pensando, completamente inmersa en situaciones vitales, pero espero que os haya llegado también a los que estáis en el chat. Y como se nos ha pasado la hora volando, pero que me gustaría darle la oportunidad a la gente del chat a preguntarte algo, si te parece, Claro. Tatiana. Quiero abrir un poco el chat a que si quieren saber algo de Tatiana o comentar sobre algo que haya dicho ella, pues que podáis preguntar. Y lo mismo digo para ti, Tatiana, si aparte de los proyectos que hemos estado comentando, algún mensaje o alguna noticia que quieras dar estando aquí con nosotros. Bueno, somos 37, creo que muchísimas gracias a todos los que habéis venido, pero espero que llegue también a mucha más gente cuando subamos el vídeo de YouTube, pero si no, para nuestros oídos, algo que nos quieras contar, alguna vivencia o alguna noticia que nos podamos llevar de ti. Pues no sé, yo creo aparte de que jueguen vuestros juegos y pongan el review, por favor, que se acuerden de poner los reviews. Es muy importante, que además es que es muy desesperante. Es que te lo he oído decir muchas veces y digo que no me olvide, por favor, jugar a sus juegos. Y cuando juguéis a sus juegos, para bien, constructivamente o positivamente, siempre comentar. Pues sí, no sé qué iba a decir algo, se me ha olvidado. ¿Alguna noticia? No, pues bueno, la que ya veremos la semana ¿Vendrá? que viene. Pero no sé, yo creo que es muy importante en esta vida encontrar cosas que te motiven y para mí que llegue el lunes y me apetezca ir a trabajar es un poco el objetivo que siempre he tenido. Entonces, y muy importante también, si trabajando en la industria no estás contento en el sitio en el que estás, pues vete, o sea, no pasa nada tampoco. Yo, como en mi primera empresa hicieron un ERE, estuve sin cobrar, cerraron la empresa, me cancelaron un proyecto, fue como un máster de Madre mía. va a ser así, y me quité todo el miedo. Entonces, si yo no estaba a gusto en un sitio, pues me iba y ya encontraría otro trabajo. No, yo creo que es muy importante no aguantar, porque eso te quema por dentro y ya encontrarás otro trabajo. Si estás a disgusto y no lo puedes arreglar, que no tengan miedo en irse. Qué bien. Pues espero que les cale. Y es verdad, porque vida solo tenemos una, ¿no? Que es lo importante a veces recordar. Que siempre vamos, yo siempre digo que parece que vayamos en un Shinkansen todo el día subiéndonos al tren bala y a veces nos olvidamos de mirar a la ventana, disfrutar del viaje. Siempre estamos subiéndonos en el tren bala y no nos damos cuenta y estamos en la otra punta del planeta. Mira, aquí la gente ya se está animando a comentar cosas. Dice, KDJ, la vida es como una empresa, hay que diversificar riesgo y tiempo. Laura Shiva dice, hablaste de que te divertía el diseño en VR. ¿Cuál es tu formato preferido para diseñar? ¿2D, 3D o VR? Pues, o sea, VR es que me gusta por la experimentación, de hacer cosas diferentes. Pero tiene una contra, que es un rollo estar diseñando con las gafas todo el día. O sea, te tiras a lo mejor 8 horas con las gafas puestas y acabas aquí con la marca. Entonces tiene ese pro muy divertido, pero el contra... Yo reconozco, lo que más me gusta es sentarme con un cuaderno, porque yo me gusta diseñar en papel. Me siento con el cuaderno, lo tengo aquí además, con dibujillos, y diseñar en un papel y luego trasladarlo a la... Que eso no ha cambiado desde lo que nos explicabas, ¿no? Desde tu... Sí, es verdad. Mira, no lo había pensado, pero sí. ¡Anda, mira! Tengo que venir yo, que no sé de jugar a videojuegos hasta que he cumplido mis 35 y tengo 40. Sí, es increíble. Como la cabeza y la creatividad necesitan a veces donde plasmarlos y es el papel donde mejor te desarrollas.
Pues, no sé, pregunta difícil, ¿no? Porque como que tiene sus pros y sus contras. Nos pregunta por aquí Barugón, como diseñadora me encantaría saber tu opinión, si los has jugado, de juegos como What Remains of Edith Finch y Manifold Garden. Y espera, ¿sabes por qué te lo dice Baru? Porque para mí, que él me hizo una entrevista en su canal, que tiene canal de YouTube, hablamos sobre los cozy games y mis primeros juegos. Y el What Remains of Edith Finch, él es un amante de los Walking Simulator y demás. Es un juego que nos une a los dos. Así que por eso te lo pregunta. What Remains y Manifold, ¿qué te parecen? What Remains of Edith Finch es uno de mis juegos favoritos. O sea, yo creo que es el ejemplo, es que es verdad, es un juegazo. Me da mucha, es de esos juegos que te da envidia sana de, joder, que... No haber sido tú. Qué bien, o sea, qué bien todo. Y lo que, mira, eso es un ejemplo perfecto de un juego que si lo ves no tiene el impacto que cuando lo juegas. Porque totalmente. Cuando lo juegas es que, claro, al ser tú quien lanza todas esas secuencias, y de hecho en American Arcadia tenemos inspiración de una secuencia, la secuencia del pescado del final. Hay una escena del interrogatorio que la sacamos la inspiración de allí, porque eso nos gusta tanto que... A varios del equipo. Sí. No solo a ti. Sí, a todo diseño yo creo que no lo tenemos como un referente. Pues, Baru y Laura, no sé si os ha contestado la pregunta. Bueno, aquí están poniendo emojis y demás. Y nos pregunta aquí el último cartucho. Así es, si puede ser en ediciones... vale, están diciendo todo el mundo sobre Call of the Sea, que tuvo una edición estupenda en físico y que quieren American Arcadia sí o sí. Es que en este canal somos coleccionistas de videojuegos físicos. Muchos y muy duros. Hay gente que tiene colecciones de 20, 30 juegos, pero hay gente que tiene colecciones de más de 6.000 y nos encanta. Y sobre todo ediciones coleccionistas, somos unos alucinados, sobre todo yo y mi marido también, podemos hablar. Pero la gente sigue con ese punto. Luego están preguntando, ¿se ha traducido el éxito de crítica a las expectativas de venta? ¿Se ha traducido, el éxito de la crítica de los videojuegos a expectativas de venta que teníais con ellos? Pues de momento sí, o sea, lo bueno de nuestros juegos, tanto Call of Duty como American Arcadia, es que son juegos que funcionan muy guay el boca a boca, entonces se mantienen, o sea, no son juegos de dar un pico de ventas y luego, sino que van estables ahí, siguen, tienen una cola muy larga. Lo que pasa es que no podemos compararlo con el Call of Duty porque el Call of Duty salió en el Game Pass, entonces es como otro tema totalmente diferente. Pero vamos, estamos muy contentos con el Call of Duty. Es que a día de hoy sigue todavía, sobre todo ahora, bueno, están en descuento. Es que me sabe mal hacer propaganda. No, por favor, hacer propaganda. Hombre, después de darme este tiempo, nosotros que somos unos no-name, que estamos sacando toda la información de vosotros en el día de hoy, por favor, es que además nos viene muy bien saber vuestro punto de vista y por qué es importante, o sea, por favor, adelante. Pues eso, descuento. Están con descuento en la Spring Steam Sale, o sea que... Ajá. Creo que es un 20%. Pues creo que puede ser 20 o 25. La verdad es que ahora me pillas porque ha habido otro descuento hace una semana. Los pondremos en el post. Hombre, por supuesto. Pues ya te contestaba. El último cartucho también tiene un canal de Twitch que lo sube también a YouTube, pero bueno, es gran coleccionista de hace miles de años y aparte es un entrevistador increíble, no como yo. Pero que tú lo haces muy bien, o sea, me está encantando la entrevista. Bueno, muchas gracias porque me siento que no lo estoy haciendo muy bien, pero me lo estoy pasando muy bien, así que muchísimas gracias. ¿Estás gestionando el tiempo? Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pero él, por ejemplo, es una de las personas que me quedo embobada viendo sus entrevistas y tiene siempre preguntas súper buenas, así que os invito a que os pongáis en contacto si os apetece publicar y hablar sobre vuestro videojuego y vuestro estudio, porque él es increíble para sacarlo mejor. Además, desde el punto de vista de su experiencia en el mundo de los videojuegos y de conocedor de la industria, pues es súper profesional y que lo quiero mucho, así que muchas gracias por aportar. ¿Qué más me comentan por aquí? Pregunta, ¿qué género que no hayas trabajado te gustaría para algún proyecto nuevo? Tatiana. A ver, porque anda que no he hecho...
Estoy pensando, a ver. Pues O te hago yo la pregunta diferente. vale, a ver. A ver si te inspira. ¿Qué juego, que no sea el What Remains of Edith Finch, qué juego existe que te hubiera encantado que fueras tú la que lo hubiera hecho? Porque has dicho, buah, pues porque me encanta o porque es que completamente parece hecho por mí. O sea, a mí me hubiera gustado, no sé si sería capaz, pero el Portal 2, que es mi juego favorito, me hubiera encantado poder diseñar, pero vamos, es un súper top. Yo, por ejemplo, no he jugado ni al 1 ni al 2, no me matéis. Pero sé que mucha gente en el chat seguramente sí, así que ellos podrán entender lo bueno que es. Yo creo que es un referente, ¿no?, en el mundo de los puzzles. Sí, es como integra la narrativa también, porque el 1 está muy bien, pero es que el 2 ya, como de pronto te rompen esa secuencia de puzzle y te llevan, cómo te guía el diseño de niveles, que no tienes ni que pensar y sabes dónde tienes que ir. La historia es brutal, a mí todo lo que sea estética retro, buah, es que, de hecho, cuento una anécdota a veces que me pasó, que me hicieron una entrevista de trabajo y caí en la trampa también para si hay alguno que le hacen una entrevista de diseño que ya esté preparado. Y me preguntaron, ¿cuál es tu juego favorito? Y yo dije, pues el Portal 2. Y la siguiente pregunta fue, ¿y cómo lo mejorarías? Y me quedé, digo, vale, digo, es que es Imposible. perfecto. O sea, me quedé en blanco porque digo, es que no sé cómo mejorarlo. Y Claro. así que decid vuestro segundo juego favorito cuando Que le podáis sacar alguna parte constructiva Sí. de defecto, ¿no? Jolín, qué difícil. Yo no sé cómo debe ser hacer entrevistas para el mundo de los videojuegos, dependiendo además del perfil profesional, pero me imagino que deben de ser bastante duras y que, bueno, y que todos estos consejos van a venir muy bien a mucha gente que igual pues ni se esté planteando aplicar. Otra pregunta que yo tenía a nivel de industria o como consumidora, que antes te he preguntado, pero tampoco te he picado más en la respuesta de cómo juegas o disfrutas más de los videojuegos, ¿en formato físico o digital? ¿Y por qué? ¿Eres jugadora de digital, de físico? A día de hoy, como... Pues, o sea, cuando dices físico te refieres a... Ediciones físicas, perdona. Vale. Si tienes opción, A ver, sí, ¿por cuál te decantas y por qué? Pues, a mí me encantan las ediciones físicas, pero tenemos un problema de espacio en mi casa, como podéis ver. Ya no nos cabe más, porque mi marido colecciona ediciones físicas de PC, de las antiguas cajas de aventuras gráficas. Tenemos todo esto y todo esto. Entonces ya no nos caben más en casa. Por cierto, Laura, que estás por aquí, y Tatiana, si os apetece algún día hablar de vuestras colecciones y venir como a explicar vuestras colecciones de videojuegos, nos encantará, que en este canal es Lore del canal. De hecho, tenemos ahí una broma, mi marido y yo, que dice cuando te mueras tú me quedo con tu Loom, que tengo un Loom aquí que... Pero sí, a mí me gustan muchísimo las ediciones físicas, pero es que no nos cabe ya. Entonces ahora casi todo lo compro en digital. El sitio se lo queda a los juegos de rol y los de mesa, que ya también... Es que necesitamos una casa más grande ahora mismo. Ya. Bueno, creo que a todos nos pasa lo mismo con el mundo de los videojuegos y las ediciones físicas. Al final, seas pequeño o mayor coleccionista, empiezas además a branchear, a crecerte piernas y brazos por peluches, merchandising y demás, y es que no acabas, ¿no? Creo que el chat está diciendo que lo entienden, problema de Diógenes, nos pasa a todos, que comprendemos tu problema, no estamos solos. Sí, y ya para cerrar, que no te quiero robar más tiempo, que es súper tarde para tu día, pero Tatiana, a nivel del mundo de la industria de los videojuegos, que ahora no está en sus mejores momentos, pero ¿cómo ves el estado de la industria? Y a nivel de videojuegos españoles, que puedes hablar más en primera persona, ¿cómo estás viendo la actualidad y cómo prevés que sea este 2024 que justo acaba de empezar? Porque ha empezado muy duro.
Pues a ver cómo capeamos el temporal todos, porque hay o sea, ahora mismo, o sea, si miramos a 2023, es que se han publicado unos juegazos. Yo creo que es el de los mejores. No me atrevo a decir el mejor, pero de los años que mejores juegos españoles han salido. Es que es increíble, o sea, es que, o sea, no me salen ahora los nombres, pero ¿quién ha sacado juegos? Es que hemos sacado todos. Pictiorama, Game Kitchen con el Blasphemous. Bueno, hay una calidad en España de juegos, unas ideas súper originales, unos acabados muy buenos. La pena es saber qué pasa con algo que no depende de nosotros, que es la economía mundial, que ahora mismo está como está. Entonces yo espero, cruzo los dedos para que todos pasemos ahí, surfeemos la ola y llegamos a 2025 y esto sea un mal sueño. Desde luego, desde luego. Y bueno, y para acabar con una nota positiva, ¿qué es lo que más esperas del 2024? ¿Tienes algún proyecto o alguna ilusión, aunque sea jugar a un juego? ¿Qué es lo que ahora te hace mantenerte súper feliz solo de pensarlo? Pues un poco todo lo que las ganas que tenemos Es que tenemos cosas que anunciar que no puedo decir. Vale, no te preocupes. Yo creo que es el poder decirlas, por fin. Bueno, espero que no perdamos el contacto después de esta entrevista. Claro, y no. bueno, que mantengamos la conversación de qué sigue motivándonos y qué nos hace despertarnos cada día, o el lunes, ¿no? ¿Qué nos hace sentirnos súper vivas y felices este lunes o los meses venideros? Pero estaremos todos súper atentos. Nos has dejado con un hype tremendo. Bueno, entre Laura, que estás ahí, el equipo de IndieDev, entre septiembre que se viene IndieDev, que aparte de esto, el programa para mí es increíble y cada semana estar en directo conociendo a gente increíble como vosotras es como un sueño. Y que el mundo de los videojuegos, a mí sé que la actualidad está muy mal, pero me ha dado vida, salud, felicidad, y aparte está muy viva porque es que no se para, no hay manera de ponerse al día de lo que está pasando, de lo que está saliendo, de lo que se puede disfrutar. Yo la verdad es que, no sé, sé que la vida y el mundo está un poco patas arriba, pero tener el mundo de los videojuegos que nos saca una sonrisa cada día, a mí me hace pues muy feliz, y os agradecemos que a pesar de la situación sigáis capoteando por nosotros, porque hay mucha gente consumidora que sobrevive mentalmente gracias a ilusiones como las que Pues les compartís. Yo he conocido gente maravillosa en este año de stream y de tener el hobby y de ir a eventos como el Indie Dev Day, y os lo agradezco muchísimo. Es un honor para mí teneros hoy aquí y deciros que por favor seguir. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque no estaríamos aquí sin gente como tú que disfruta los juegos y es que os lo debemos todo. Entonces, al revés, gracias por jugar. Sí, y que nunca es tarde para dedicarse a esta industria y descubrirse, y nunca es tarde tampoco para aprender a jugar como yo. Y nada, nos llevamos un montón de recomendaciones y consejos de vosotras, de vuestras experiencias vitales, y espero que sea inspiradora para muchas que vienen y muchos que vienen. Chat, Tatiana, algo más que decir. Voy a cerrar aquí la noche para mí con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que me duele la cara de tanto reír, de lo feliz que estoy. ¿Algo que comentar, algo que decir al chat para cerrar? Pues nada, que muchísimas gracias a ti, de verdad, que gracias al chat por estar ahí, por escucharme, y yo creo que lo más importante al final de lo que nos tenemos que quedar es que lo que has dicho tú, la vida es muy corta, tenemos que ser felices, quita de tu vida lo que no te aporte, ayuda a los demás y vamos a intentar sobrevivir en este mundo que es muy complicado y a pasarlo bien mientras lo hacemos. Pues sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si ahora mismo es momento para hacer una raid, pero no quiero pensar ahora en la raid teniendo a la gente con este hype y esta sonrisa y este amor que nos hemos quedado con este momentico tan chulo. Pero deciros a todos que muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias por tu tiempo. Laura, que estás ahí, y a todos los que nos habéis apoyado. Un placer, espero que sea la primera de muchas de Mujeres en Juego.
que si tenéis recomendaciones de otras mujeres de vuestro entorno que quieran venir a contar su historia, vivencias personales como habéis hecho, que os lo agradecería, que habéis sido muy generosas. Y que nada, y para mí es pues un pequeño granito de arena de seguir disfrutando de este mundo, pero conociendo también un poco a la gente que hay detrás, ¿no? Que yo creo que eso es lo que me llevaré toda la vida. Así que muchísimas gracias y a los del chat por estar tan activos ahí con nosotras. Pues nos vamos a despedir. Os deseo muy buenas noches y nada, yo os voy a poner un poco de musiquita de fondo y espero que podáis ver el vídeo los que no hayáis podido estar hoy, tanto en YouTube como en Twitch como en iVoox. Os dejaré los contactos de Tatiana, de dónde podéis encontrarlas a ellas profesionalmente y todos los proyectos en los que ellas están involucradas. Y estaremos bien atentos tanto a cuándo abren las entradas para comprar irnos al evento de Indie Dev Day, como no sé si estarás también, Tatiana, si estará tu equipo. Yo no me pierdo ni uno ya, lo paso vale. Pues nos veremos todos ahí y nada, y también para ver un poco las noticias que nos trae Out of the Blue Games y sobre todo a jugar y a disfrutar, que esto es lo que hace que esta industria siga adelante, no nos olvidemos. Pues buenísimas noches a todos. Gracias, Tatiana, de nuevo, un placer. Gracias. Buenas noches, chat. Un besito, cookies. Hasta la próxima.